¿En qué segundo exacto se quiebra un hombre? ¿Es cuando lo pierde todo o cuando cree que ya no queda nada por perder? Aquella noche, en un granero olvidado por el mundo, el destino de Caleb Mallister colgaba de un solo dedo. El cañón del rifle estaba helado contra su barbilla. Llevaba más de una hora inmóvil, con el dedo temblando sobre el gatillo, esperando reunir el valor para desaparecer. 4 años desde que Ruth dejó de respirar. 4 años desde que enterró a Emma bajo el viejo roble, sus manitas aún aferradas a la muñeca de trapo que él mismo había cosido. Entonces, la puerta del granero estalló contra la pared. Una niña cayó al suelo, pequeña, delgada, con los labios azules. Golpeó la tierra congelada y no se movió. Detrás de ella, otros 8 salieron de la oscuridad, tambaleándose como sombras. El mayor se lanzó hacia Caleb y se aferró a su abrigo. Su voz se rompió al pronunciar 3 palabras que detuvieron el mundo. Él mató a papá. El rifle se deslizó de las manos de Caleb y cayó al suelo con un estruendo. Sus rodillas chocaron contra la tierra helada cuando se lanzó a por la niña. La sostuvo antes de que su cabeza golpeara el piso. Fría. Dios, estaba helada. Labios morados como hematomas, piel como cera. Apoyó la oreja en su pecho. Un latido débil. Se estaba yendo. Rosie, un grito detrás de él. Rosie, despierta. Más niños emergieron de entre los fardos de heno. Caleb los contó sin darse cuenta. 5, 6, 7, 8 más. Delgados como espantapájaros, ojos enormes, aliento convertido en nubes bajo el aire glacial. Quédate conmigo hasta el final para descubrir cómo un hombre al borde del abismo se convirtió en la única esperanza de 9 almas perdidas. Y ahora, dime en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Me conmueve ver hasta dónde viajan estas vidas. Si amas las historias del viejo oeste, llenas de dolor, de coraje y redención, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. Un niño dio un paso adelante, quizás 14 años, puños levantados, mandíbula apretada. Suéltela, señor, se está muriendo. He dicho que la suelte. Caleb se puso de pie. La niña colgaba flácida entre sus brazos. De 4 años tal vez, la misma edad que tenía Emma cuando la fiebre se la llevó. ¿Quieres salvarla o quieres pelear conmigo? Los puños del niño temblaban. ¿Cómo sé que no le harás daño? No lo sabes. Caleb ya estaba caminando, pero le quedan 5 minutos, tal vez menos. Decídete ahora. Abrió de una patada la puerta del granero y salió a la nieve. Detrás de él, pasos, pequeños, rápidos, todos siguiéndole. Bien. La granja estaba a 30 metros, atravesando montículos de nieve que le llegaban hasta las rodillas. A Caleb le ardían las piernas, le dolían los brazos. La niña no pesaba nada, piel y huesos y respiración débil. Entró por la puerta principal y cruzó hasta la chimenea en 4 zancadas. El fuego se había apagado hacía horas. Había dejado de alimentarlo hacía semanas. Había dejado de preocuparse. Dejó a la niña sobre la alfombra, cogió leña y encendió una cerilla. Tú, señaló al niño mayor. La caja de leña. El niño no se movió. Morirá en 3 minutos si este fuego no se enciende. Muévete. Algo se rompió detrás de los ojos del niño. Cogió leños y empezó a apilarlos. Los otros niños entraron en fila por la puerta. Caleb volvió a contarlos mientras pasaban. 8 más. 9 en total. 5 niños, 4 niñas descalzas, sin abrigos, temblando tan fuerte que les castañeteaban los dientes. El niño más pequeño agarraba un conejo de peluche al que le faltaba una oreja. No había parpadeado desde que entró. Cierra esa puerta. Caleb frotó las manos de la niña. Tenía los dedos blancos, sin sangre. Que alguien me diga su nombre. Rosie. Una niña de cabello rubio se dejó caer a su lado. 12 años, rostro demacrado, ojeras. Es mi hermana. Tiene 4 años. Dejó de hablar hace 2 horas. ¿Cuándo comió por última vez? Silencio. Caleb levantó la vista. La niña rubia miraba fijamente al suelo. Cuando tenía 4 días, su voz se quebró, quizás 5.
A Caleb se le revolvió el estómago. Había visto caballos morir de hambre durante el duro invierno del 79. Había visto ganado caer muerto en los campos. Pero niños, se giró hacia el chico mayor. La panera está en la encimera, la leche en la nevera. Tráelo todo. El chico se movió. El resto de vosotros. Caleb señaló la alfombra cerca del fuego creciente. Sentaos, no habléis, solo respirad. Que nadie discuta. Rose abrió los ojos a medianoche. Miró a Caleb, confundida, asustada. Entonces vio a la niña de pelo rubio y extendió la mano. Nora. Apenas un susurro. Tengo frío. Nora rompió a llorar. Caleb le dio una taza de leche caliente. Pequeño sorbo. Su estómago se encogió. Demasiado la mataría. Se levantó y se acercó a la ventana. La nieve caía ahora con fuerza. El viento arreciaba. La temperatura bajaba rápidamente. 20 grados bajo cero. Quizás más frío. Señor. Se dio la vuelta. El chico mayor estaba detrás de él, con los brazos cruzados, tratando de parecer duro. Sin éxito. No nos quedaremos. En cuanto Rosie pueda caminar, nos iremos. ¿A dónde? Lejos. Lejos. ¿A dónde? No importa. Simplemente lejos de aquí. Caleb lo observó. 14 años. Los hombros ya encorvados por llevar un peso que ningún niño debería llevar. ¿Cómo te llamas, chico? Ezra. Muy bien, Ezra. Caleb mantuvo la voz baja. Acabo de sacar a tu hermana del suelo de mi granero, medio muerta. Te he dado de comer, te he calentado. ¿Quieres decirme de qué huyes o quieres seguir haciéndote el duro? Ezra apretó la mandíbula. Sus ojos se posaron en los otros niños, en Nora, en el niño pequeño con el conejo que aún no había hablado ni parpadeado. ¿Conoces a Jasper Crane? El nombre golpeó a Caleb como un puñetazo. Todo el mundo en el territorio de Montana conocía a Jasper Crane. Era dueño del banco Copper Creek, de las minas, del juez y del sheriff, y de la mitad del territorio. Lo conozco. Es nuestro tutor. Ezra escupió la palabra legal. Tiene documentos firmados por el juez Harmon. Tutor. Caleb miró a los niños junto al fuego, los moretones en los brazos de una niña, las costillas que se veían a través de la camisa rota de otro niño. Eso es lo que tú llamas un hombre que mata de hambre a los niños. Él lo llama disciplina. La voz de Ezra se quebró. Dice que los huérfanos necesitan una mano firme. Dice que deberíamos estar agradecidos de que nos haya acogido. No sois huérfanos. ¿Tenéis padres? Nuestra madre nos vendió. Nueva voz plana. Muerta. Caleb se volvió. Una niña estaba apartada de los demás. 9 años. Cabello oscuro enmarañado. Ojos oscuros vacíos. Brazos cruzados alrededor de sí misma como si estuviera sujetando sus propios huesos. $200. No parpadeó. Eso es lo que costamos mi hermano y yo. Hable y yo. Asintió con la cabeza al niño pequeño con el conejo. 7 años, silencioso, mirando a la nada. Mamá lloró cuando firmó los papeles. Dijo que volvería a por nosotros cuando se recuperara. La niña frunció los labios. Eso fue hace 8 meses. Lou. La voz de Nora era suave, advirtiéndole de lo que preguntaba. Lou levantó la barbilla. Nuestra madre nos vendió como ganado. Su madre, señaló a Ezra, murió al dar a luz a Rosie. Su papá murió en las minas. Los padres de Silas y Abby están muertos. Estamos solos en el mundo, Señor. Todos y cada uno de nosotros. Por eso Crane nos quería. Nadie nos echa de menos. Nadie hace preguntas. El fuego crepitaba. El viento aullaba contra las ventanas. Eso no es lo peor. Voz tranquila, controlada, demasiado controlada. Caleb se volvió de nuevo. Un niño estaba sentado cerca de la chimenea. Tenía 10 años, pelo rojo y pecas. No se había movido desde que entraron. Tenía la mano presionada contra el pecho, sobre algo oculto bajo su fina camisa. Silas. La voz de Ezra se agudizó. No, él tiene que saberlo. Silas se levantó lentamente. Si va a ayudarnos, tiene que saber por qué Crane nos quiere muertos. Silas. Crane mató a mi padre. La habitación se quedó en silencio.
Caleb sintió que las palabras caían como piedras. ¿Lo viste? Estaba jugando en Miller's Ridge. La voz de Silas no vaciló. Papá y Crane estaban discutiendo junto al acantilado. Papá dijo que iba a cambiar los documentos de la sociedad. Dijo que Crane no volvería a oler el dinero del cobre. ¿Qué pasó? Crane lo agarró. Papá intentó defenderse. Entonces Marcus Cole se acercó por detrás. ¿Quién es Marcus Cole? El hombre de Crane. Tiene una gran cicatriz en la cara. La mano de Silas presionó con más fuerza contra su pecho. Cole agarró a papá por los brazos, lo inmovilizó y Crane empujó. Nora lloraba en silencio. Ezra se había puesto pálido. Un empujón. La voz de Silas se quebró por primera vez. Papá cayó por el precipicio. Le oí gritar durante toda la caída. Luego se detuvo. Dios mío. Crane bajó después y cogió los papeles del abrigo de papá. Luego volvió al pueblo y le dijo a todo el mundo que había sido un accidente. Los ojos de Silas se endurecieron. Una roca suelta, dijo. Un trágico accidente. Y todo el mundo le creyó porque todo el mundo siempre le cree. Caleb miró la mano del chico y la forma que se ocultaba bajo su camisa. ¿Qué tienes ahí, hijo? Silas dudó. Luego metió la mano y sacó un libro de cuero, pequeño y gastado, páginas amarillentas por el paso del tiempo. Lo recuerdo todo. Lo apretó con fuerza. Todo lo que veo lo recuerdo y lo dibujo para no olvidarlo. Abrió el libro. Caleb contuvo el aliento. Dibujos, docenas de ellos, detallados, precisos. Un hombre con un abrigo elegante, agarrando a otro hombre por el cuello. Un segundo hombre con la cara llena de cicatrices sujetando los brazos de la víctima. El borde del acantilado. La caída. Ese es Crane. Silas señaló. Ese es Cole. Ese es mi papá. Pasó la página. Este es Crane cogiendo los papeles del cuerpo de papá. Este es él escribiendo. Esta es la sangre en las rocas. A Caleb le temblaban las manos. Chico, esto es una prueba. Silas cerró el libro. Mamá me dijo que lo guardara antes de morir. Dijo que algún día alguien me creería. Silencio. Entonces alguien se acerca. Lou estaba en la ventana, con la cara pálida. 3 jinetes con linternas se acercaban por el camino. Caleb se movió rápido. Cogió su rifle de donde lo había dejado caer. Comprobó la recámara. Llena. Todos a la habitación de atrás ahora. Pero entonces Ezra cogió a Rosie. Nora cogió a los 2 niños más pequeños. Lou tiró de Abel de la mano. Silas se apretó el libro contra el pecho. Corrieron. Caleb esperó hasta que la puerta trasera se cerró con un clic. Luego se acercó a la ventana. 3 jinetes avanzaban lentamente por la nieve. El que iba adelante llevaba una estrella en el pecho. Thomas Garrett, sheriff del condado. No era el peor hombre del territorio, tampoco el mejor. Mallister. La voz de Garrett se oía a través del viento. Necesito hablar. Es medianoche, Thomas. Sé qué hora es. Abre. Caleb sopesó sus opciones. Huir empeoraría las cosas. Luchar le costaría la vida y dejaría a 9 niños solos. Abrió la puerta. Garrett entró. Tenía nieve en los hombros y escarcha en el bigote. Detrás de él, 2 ayudantes esperaban en el patio, con las manos en sus armas. He oído que tienes visitas esta noche. Los ojos de Garrett recorrieron la habitación. Vio las mantas, las tazas de leche, las pequeñas huellas de botas en el polvo. 9 niños, propiedad de Jasper Crane. Propiedad. Caleb no bajó el rifle. Así es como llamamos ahora a los niños. Tutelados legales. Lo mismo ante la ley. Garrett levantó un papel doblado. Crane presentó una denuncia. Dice que estás albergando a fugitivos. Quiere que los devuelvas. Y si me niego, te arrestaré por secuestro. Garrett apretó la mandíbula. No lo hagas difícil, Caleb. Entrega a los niños. Nadie saldrá herido. Nadie excepto ellos. Caleb se acercó. ¿Ves los moretones de esos niños, Thomas? ¿Ves las costillas que se les marcan bajo la piel? Crane los ha estado matando de hambre, golpeándolos, haciéndolos trabajar como perros. Algo brilló en el rostro de Garrett. Eso no es asunto mío. Tengo documentos legales. ¿Sabes lo que le pasó a Daniel Whitfield? Garrett se quedó quieto. Se cayó de Miller's Ridge hace 8 meses.
La voz de Caleb se apagó justo después de que intentara cambiar su sociedad con Crane. Qué oportuno, ¿no crees? Fue un accidente, ¿verdad? Caleb se inclinó hacia él. Tengo a un niño de 10 años en mi trastienda que lo vio todo. Vio a Crane empujar a su padre por el acantilado. Vio a Marcus Cole sujetarlo mientras gritaba. El rostro de Garrett se puso gris. Ese niño tiene dibujos, Thomas. Dibujos detallados, fechas, horas, todo. Los dibujos no son pruebas. Quizás no, pero son suficientes para hacer preguntas. Suficientes para que la gente se pregunte cosas. Caleb bajó el rifle. Dame tiempo. 3 días. Déjame encontrar pruebas reales. No puedo. 2 días entonces. Crane vendrá la mañana de Año Nuevo, ¿verdad? Faltan 2 días. Dame hasta entonces. Garrett lo miró fijamente. El fuego crepitaba. El viento aullaba. 2 días. Apenas un susurro. Y si para entonces no tienes pruebas, yo mismo llevaré a esos niños de vuelta a Crane. ¿Entendido? Entendido. Garrett se dio la vuelta y se dirigió a la puerta, deteniéndose con la mano en el marco. Caleb, sí, ¿sabes qué? Estás arriesgando. Todo. Tu tierra, tu libertad, tu vida. Lo sé. ¿Por qué? Garrett se volvió. No conoces a estos niños. No tienes nada que ver con esto. ¿Por qué lo arriesgas todo por unos desconocidos? Caleb pensó en Ruth, en Emma, en el cañón del rifle que le habían apuntado a la barbilla. Hacía 2 horas. Quizá por eso, precisamente. Garrett negó con la cabeza. Luego salió a la tormenta. Los niños estaban acurrucados en la habitación de atrás. Rosie dormía en brazos de Nora. Abel se apretaba contra el costado de Ezra. Rabbit se aferraba a su pecho. Los demás observaban con los ojos muy abiertos y aterrorizados. ¿Se han ido?, preguntó Ezra. Por ahora. ¿Qué pasa ahora? Encontraré pruebas. Caleb cogió su abrigo. Hay un predicador llamado Blackwood Ride Circuit por estos lares. Si tus padres registraron algún documento en la iglesia, como el certificado de nacimiento de Will, él sabrá dónde encontrarlos. Mamá habló con un predicador. La voz de Nora era débil. Antes de entregarnos a Crane, dijo que quería asegurarse de que nos cuidarían. Eso es algo. Caleb se calzó las botas. Cabalgaré hacia la ciudad al amanecer. Quédate aquí. Mantén las puertas cerradas. No dejes entrar a nadie. Y si Crane viene antes de que regreses... Caleb se acercó a la esquina, cogió su rifle y lo extendió. Ezra lo miró fijamente. Nunca he disparado a nadie. Espero que no tengas que hacerlo. Caleb se lo puso en las manos. Pero si es ellos o tu familia, proteges a tu familia. Eso es lo que hace la familia. Las manos de Ezra temblaban, pero cogió el arma. La noche transcurrió lentamente. Caleb se sentó en su silla junto al fuego, con el rifle sobre las rodillas, escuchando el viento, escuchando la respiración de los niños. 9 de ellos, 9 vidas que dependían de él. 2 días para encontrar pruebas de que el hombre más rico del territorio era un asesino. 2 días para convencer a un juez sobornado de que hiciera lo correcto. Imposible. Pero ya se había enfrentado a lo imposible antes. Se había enfrentado a ello cuando Ruth enfermó, cuando Emma dejó de respirar, cuando cavó sus tumbas con sus propias manos en tierra helada. Les había fallado, a las 2. Quizás esta era su oportunidad de hacerlo mejor. Alrededor de las 13 de la madrugada, se oyeron pasos suaves. Nora apareció a la luz del fuego. Rosie estaba despierta en sus brazos. Quería agua. Caleb llenó un vaso y se lo entregó. Señor Mallister. Sí, ¿por qué haces esto? La voz de Nora se quebró. No nos conoces. No tienes motivos para ayudarnos. Caleb se quedó callado durante un largo rato. Hace 4 años, tenía una esposa y una hija, Ruth y Emma. Nora esperó. Están enterradas detrás, bajo el roble. Él miró fijamente el fuego. Después de que murieran, dejé de preocuparme, dejé de comer, dejé de dormir. Esta noche, antes de que llegaran, estaba sentado en mi granero con un rifle bajo la barbilla, tratando de encontrar el valor para apretar el gatillo. Nora contuvo el aliento. Entonces su hermana cayó por la puerta. Caleb la miró. Tenía 4 años, la misma edad que Emma cuando murió. Labios azules, piel fría, corazón apenas latiendo. Se le hizo un nudo en la garganta.
No pude salvar a Emma. Dios sabe que lo intenté. Pero cuando vi a Rosie allí tumbada, pensé que quizá podría salvarla. Quizá por eso sigo aquí. Quizá eso es lo que Ruth y Emma querrían. Nora lloraba ahora, lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. No somos tu familia, susurró. Todavía no. Caleb se levantó lentamente. Pero la familia no es cuestión de sangre, Nora. Se trata de por quién estás dispuesto a morir. Cogió a Rosie de sus brazos y la llevó de vuelta al dormitorio. Duerme un poco, mañana va a ser un día duro. El amanecer fue gris y amargo. Caleb ensilló su caballo antes del amanecer, cargó su rifle, se colocó la pistola y se llenó los bolsillos de munición. Ezra lo esperaba en la puerta. ¿De verdad te vas? Dije que lo haría. ¿Y si no vuelves? Hay una cabaña de tramperos a 8 kilómetros al norte. Sigue el arroyo. Si no he vuelto al atardecer, coge a los niños y vete. Quédate escondida hasta que te encuentre. Y si nunca nos encuentras, Caleb se subió a la silla de montar. Mira al niño, entonces manténlos a salvo, manténlos juntos. Y no dejes de correr hasta que estés lo suficientemente lejos como para que Crane no pueda alcanzarte. Espoleó al caballo para que se pusiera en marcha. La voz de Ezra lo persiguió en el viento. No te defraudaré. Caleb no miró atrás. Copper Creek estaba tranquilo al amanecer, las calles vacías, los edificios cerrados. Caleb ató su caballo detrás de la tienda de Agnes Chen y se coló por la puerta trasera. Agnes levantó la vista de su libro de contabilidad. Tenía 52 años, el pelo negro con mechas grises, y era la única mujer china en 3 condados. Su marido había sido asesinado a golpes por unos borrachos 6 años atrás. Desde entonces, ella llevaba la tienda sola. Sabía lo que significaba ser odiada. Sabía lo que significaba sobrevivir. Caleb Mallister. Levantó las cejas. Pareces un hombre condenado a muerte. Y me siento como tal. Cerró la puerta. Necesito tu ayuda, Agnes. ¿De qué tipo? Del tipo que podría matarnos a los dos. Agnes dejó el bolígrafo. Cuéntame, le dijo él. Los niños, las palizas, el asesinato, los dibujos de Silas. Cuando terminó, Agnes tenía el rostro impasible. Siempre supe que Crane era una serpiente. Se acercó a un armario, sacó un papel amarillento, pero esto lo demuestra. Caleb lo cogió. Una factura minera de hace 2 años. Daniel Whitfield y Jasper Crane socios. Mira la nota al pie. Agnes señaló. 2 semanas después de esto, Whitfield cambió los documentos de la sociedad, se aseguró de que sus hijos heredaran su parte y 2 semanas después se cayó por un acantilado. La voz de Agnes era gélida. Qué conveniente. A Caleb le temblaban las manos. Es algo, pero no es suficiente. No, pero el reverendo Blackwood podría tener más. Está en la pensión. Lo sé. Voy para allá, ahora mismo. Date prisa. Agnes miró por la ventana, y Caleb Cranes tiene hombres vigilando las calles. Ten cuidado. Blackwood estaba desayunando cuando Caleb lo encontró. 75 años, cabello plateado, ojos que habían visto demasiado pecado y perdonado la mayor parte. Mallister. El reverendo dejó el tenedor. No te he visto desde el funeral de tu esposa. No estás aquí por la iglesia. Caleb se sentó frente a él. Estoy aquí por Jasper Crane y los 9 niños que está tratando de destruir. Hablaba rápido. Blackwood escuchaba más rápido. Conocía a Martha Whitfield, dijo el reverendo cuando Caleb terminó. Hablé con ella antes de que firmara esos papeles. Estaba desesperada, aterrorizada. Crane le prometió que los niños estarían a salvo. No están a salvo. Se están muriendo de hambre. Lo sé. Blackwood apretó la mandíbula. Y he estado cargando con esa culpa durante 8 meses. Pero puede que haya una forma de arreglarlo. ¿Cómo? Emily Whitfield, la esposa de Daniel, registró su testamento en la iglesia antes de morir. Nombró a su hermana Helen Crawford tutora de Silas y Abby. Si ese testamento sigue existiendo, prevalece sobre cualquier documento presentado por Crane. El corazón de Caleb dio un vuelco. ¿Dónde está? En la capital del condado, en la parroquia de Santa Catalina, a 65 kilómetros. Blackwood se levantó y cogió su abrigo. Puedo llegar allí hoy, pero con este tiempo tardaré 2 días. Necesito pruebas en 2 días.
Entonces las conseguiré en 2 días. Los ojos de Blackwood se endurecieron. Esos niños se merecen algo mejor que Jasper Crane. Y también sus padres. Gracias, reverendo. No me des las gracias todavía. Blackwood se dirigió hacia la puerta. Reza, reza mucho y mantén a esos niños con vida hasta que vuelva. Caleb estaba cruzando la calle cuando oyó la voz. «Busca a alguien, señora Chin». Se metió en un callejón y se pegó a la pared. A través del hueco entre los edificios, los vio. 2 hombres frente a la tienda de Agnes, con rostros duros, pistolas en las caderas, y saliendo de un carruaje elegante, el mismísimo Jasper Crane, alto, de cabello plateado, abrigo caro, cadena de reloj de oro, un anillo de rubí en el dedo que reflejaba la luz de la mañana. 9 niños, señora Chen. La voz de Crane era sedosa. Fugitivos de mi cuidado. Tengo motivos para creer que se esconden en algún lugar de este territorio. Quizás usted los haya visto. No sé nada de ningún niño. Es extraño porque alguien vio el caballo de Caleb Mallister fuera de su tienda hace menos de 1 hora. Y el rancho de Mallister es precisamente el lugar donde unos fugitivos desesperados podrían esconderse. Silencio. No me estaría mintiendo, ¿verdad, señora Chen? Sería una pena. Le he dicho que no sé nada. Crane sonrió. La sonrisa no le llegó a los ojos. Vigilen la tienda, les dijo a sus hombres. Si Mallister aparece, síganlo. Volvió a subir a su carruaje. Esta tarde visitaré al señor Mallister con unos amigos. El carruaje se alejó. Caleb no esperó. Recorrió los callejones traseros, encontró su caballo y cabalgó a toda velocidad hacia las colinas. Tomó los senderos secundarios, los lechos de los arroyos, los caminos de los ciervos, rutas que no aparecían en ningún mapa. Su mente iba a toda velocidad. Crane lo sabía. Sabía lo de los niños. Sabía que Caleb los estaban ayudando. Tenía horas, tal vez menos. Coronó la cresta sobre su rancho poco después del mediodía. Miró hacia abajo. No salía humo de la chimenea. Se le heló la sangre. Espoleó al caballo para que galopara. Llegó al patio a toda velocidad. Irrumpió por la puerta. Estaba vacío. El fuego se había apagado. Las mantas estaban esparcidas. Había huellas de botas por todas partes. Y en el suelo, sangre. No mucha. Una mancha, unas gotas, pero suficiente. Ezra. Su voz resonó. Ni Nor ni Silas. Nada. Buscó en el granero, en el sótano, en la leñera. Se habían ido, todos ellos. Entonces lo recordó. La cabaña del trampero. Montó a caballo y cabalgó hacia el norte. Las huellas eran fáciles de seguir. Pequeñas huellas, muchas, moviéndose rápidamente por la nieve profunda. Los encontró. 2 horas más tarde, Nora luchaba por abrirse paso a través de un montón de nieve. Rosie yacía inerte en sus brazos. Ezra tiraba de Abel y de otro niño pequeño de la mano. Silas y una niña que debía de ser su hermana se acurrucaban juntos. Luz cerraba la marcha con sangre en la cara. Asesinato en sus ojos. 3 niños más. 2 niñas y un niño se aferraban unos a otros en medio del grupo. Señor Mallister. La voz de Nora se quebró por el alivio. ¿Qué ha pasado? 2 hombres. Ezra jadeaba. Tenían armas. Derribaron la puerta. Salimos corriendo por la parte de atrás. Ezra les disparó. La voz de Lou temblaba. Los asustó, pero uno me agarró antes de que pudiera escapar. Caleb vio el labio partido, el moratón que se extendía por su mandíbula. ¿Le hiciste daño? Lou le mordió la mano. Estará sacándose los dientes de los nudillos durante una semana. Buena chica. Caleb desmontó y cogió a Rosie de los brazos de Nora. La niña tenía ahora una fiebre muy alta. La cabaña está a otra milla. Quédate cerca, no hagas ruido. Volvió a montar en la silla y colocó a Rosie contra su pecho. Ya casi estamos a salvo. La cabaña del trampero era pequeña y estaba medio enterrada en la nieve, pero tenía 4 paredes, un techo y una chimenea que aún funcionaba. Caleb encendió el fuego, calentó a los niños y puso agua a hervir para bajar la fiebre de Rosie. Luego se sentó junto a la puerta con su rifle y observó la oscuridad. Señor Mallister, se giró. Abel, el chico callado, estaba delante de él, con un conejo apretado contra el pecho.
Era la primera vez que Caleb oía su voz. Sí, hijo, ¿vas a enviarnos de vuelta con el hombre malo? Caleb lo miró. Tenía 7 años, ojos que habían visto demasiado, manos que no dejaban de temblar. ¿No hay promesa? Pensó en Emma, en la promesa que le había hecho de protegerla, en cómo había fallado. Lo prometo. Su voz se quebró. Nadie te va a devolver. No mientras yo respire. Abel lo estudió durante un largo momento. Luego cruzó la cabaña y se subió al regazo de Caleb. Mamá dijo, las promesas no significan nada. La voz de Abel era apenas un susurro. Ella prometió que volvería. No lo hizo. Yo no soy tu mamá. Lo sé. Abba se recostó contra su pecho. Tú eres mejor, lloró mamá cuando nos dejó. Tú luchas. A Caleb se le hizo un nudo en la garganta. Rodeó al niño con los brazos. Eso es lo que hace la familia, susurró Abel. Lu me lo dijo. La familia lucha por los suyos. Lu tiene razón. ¿Ahora somos tu familia? El fuego crepitaba. El viento gemía contra las paredes. Caleb pensó en Ruth, en Emma, en los años vacíos desde que se habían ido, en el cañón del rifle contra su barbilla apenas 24 horas antes. Sí, dijo. Supongo que sí. Abel apretó los brazos alrededor de su cuello. Bien. Su voz se desvanecía en el sueño, arrastrándolo hacia abajo. Porque recé por un papá todas las noches desde que mamá se fue, y Dios nos envió a tu granero. El niño se quedó dormido contra el pecho de Caleb. Dormido, a salvo, confiado. 9 hijos, 9 vidas, 9 razones para seguir respirando. Caleb abrazó al niño y se quedó mirando el fuego. Mañana, Crane vendría con su dinero, sus armas y su sheriff comprado. Mañana, la ley se pondría en su contra. Pero esa noche, 9 niños estaban calientes, alimentados y vivos, y eso merecía la pena luchar por ello. Eso lo valía todo. Abel seguía dormido contra el pecho de Caleb cuando la primera luz se coló por la ventana de la cabaña. La respiración del niño era lenta y constante. Sus dedos se aferraban a la camisa de Caleb como si tuviera miedo de soltarla, incluso en sueños. Caleb no había dormido. No podía. Cada crujido del viento, cada chasquido de una rama fuera, le hacía llevar la mano al rifle. Nora fue la primera en despertarse. Se incorporó de entre el montón de niños cerca del fuego y se frotó los ojos. Vio a Caleb. Vio a Abel en sus brazos. Habló contigo. Su voz era apenas un susurro. No había hablado con nadie desde que mamá se fue. Me preguntó si iba a enviarlo de vuelta. ¿Qué le dijiste? La verdad. Los ojos de Nora se llenaron de lágrimas. Apartó la mirada rápidamente y se secó la cara con el dorso de la mano. La fiebre de Rosie había bajado hacía una hora. Se levantó para ir a ver cómo estaba su hermana. «¿Se va a poner bien?» «Bien». Caleb movió a Abel con cuidado y lo acostó sobre una manta cerca del fuego. «Eso está bien». Ezra también se había despertado. Había estado durmiendo con el rifle sobre el pecho. Se incorporó rápidamente, mirando alrededor de la habitación, contando cabezas como hacía cada vez que se despertaba. «Están todos aquí», dijo Caleb. «Por ahora estamos a salvo. Por ahora». La voz de Ezra sonaba amarga. Ese es el problema, ¿no? Siempre es por ahora. Mejor que nada. De verdad, Ezra se puso de pie. Le temblaban las manos. Llevamos 3 semanas huyendo, señor. 3 semanas escondiéndonos en graneros, robando comida y viendo cómo Rosie se ponía cada vez más enferma. Y cada vez que creemos que estamos a salvo, Crane nos encuentra. Siempre. Aún no te ha encontrado. Pero lo hará. La voz de Ezra se quebró. Siempre lo hace. Y cuando lo haga, nos matará. A todos. Empezando por Silas, porque Silas puede acabar con él. Al otro lado de la habitación, Silas se estremeció. Se llevó la mano al pecho, al libro que llevaba escondido bajo la camisa. Nadie va a matar a nadie. Caleb se levantó lentamente. Le dolían los huesos de estar sentado toda la noche. Blackwood está redactando la demanda para el juzgado del condado. Ha descubierto que Will Crane no tiene ningún derecho legal sobre Silas y Abby. Eso significa que 2 de vosotros estáis fuera de su alcance. Y el resto de nosotros, interrumpió Lou.
Ella estaba sentada contra la pared, con los brazos cruzados y un moretón en la mandíbula que se estaba volviendo morado. Abel, Nora, Ezra, Rosie, los niños Dawson y yo. No tenemos a Ans ni a Helena. No tenemos a nadie. Me tienes a mí. Lou se rió. Era un sonido desagradable. Tú, un ranchero arruinado, contra Jasper Crane, contra el sheriff y el juez y todos los hombres de este territorio que le deben dinero. La voz de Lou Nora era aguda. Ya basta. No es suficiente. Nunca es suficiente. Lou se puso de pie. ¿Sabes lo que Crane me dijo la primera noche que nos tuvo? Dijo que nadie vendría a buscarnos. Dijo que podíamos gritar todo lo que quisiéramos y nadie nos oiría. Dijo, ahora somos suyos, como caballos o perros, y puede hacer lo que quiera. Su voz se quebró y él tenía razón. Llevamos 8 meses en esa casa. 8 meses de palizas y hambre, viendo a los pequeños llorar hasta quedarse dormidos. Y nadie vino. A nadie le importaba. Ni al sheriff, ni al predicador, ni a una sola persona en todo ese pueblo podrido, señaló a Caleb. Así que perdóname si no creo que un solo hombre vaya a cambiar nada. Perdóname si creo que todos vamos a morir de todos modos. Silencio. El fuego crepitaba, el viento gemía afuera. Caleb cruzó la habitación y se detuvo frente a Lou. Ella lo miró con ira, con la barbilla levantada, desafiándolo a que la golpeara. No lo hizo. Tienes razón. Lou parpadeó. Tienes razón en todo. Crane es rico. Crane es poderoso. Crane tiene todo el territorio en su bolsillo. La voz de Caleb era firme. Y yo solo soy un hombre, sin dinero, solo. No tengo nada más que un rifle, un caballo y una granja que probablemente ya sea cenizas. La mirada de Lou vaciló. ¿Pero sabes qué más tengo? Caleb se arrodilló. Así estaba a la altura de sus ojos. No tengo nada que perder. Mi esposa está muerta. Mi hija está muerta. Estaba sentado en mi granero con una pistola bajo la barbilla cuando todos ustedes entraron tambaleándose. Los ojos de Lou se agrandaron. Crane puede quitarme mis tierras. Puede quitarme mi libertad. Puede quitarme la vida. Caleb apretó la mandíbula. Pero no puede quitarme lo que ya he perdido. Y eso me convierte en peligroso. Eso me convierte en el único hombre de este territorio que no le tiene miedo. Lou lo miró fijamente. Le temblaba el labio inferior. ¿De verdad ibas a suicidarte? Sí. ¿Por qué no lo hiciste? Caleb la miró el moretón en su mandíbula, las cicatrices en sus brazos, la furia en sus ojos. En realidad, eso era solo miedo disfrazado, porque una niña pequeña se cayó por la puerta de mi granero y me necesitaba más de lo que yo necesitaba morir. Algo se rompió detrás de los ojos de Lou. La furia desapareció de su rostro. Por un segundo, parecía una niña de 9 años que había sido herida demasiadas veces. Luego le echó los brazos al cuello y sollozó. Caleb la abrazó, la dejó llorar, no dijo nada. A veces no había nada que decir. Después de un largo momento, Lou se apartó, se secó la cara y levantó la barbilla. Si haces que nos maten, te perseguiré para siempre. Me parece justo, y si te rindes, te morderé más fuerte que a ese hombre ayer. No esperaría menos. Lou casi sonrió. Casi. Detrás de ellos una vocecita habló. Tengo hambre. Todos se volvieron. Rosie estaba sentada, parpadeando con ojos confusos. La fiebre había desaparecido. Sus mejillas tenían color. Nora. Rosie buscó a su hermana. ¿Dónde estamos? Esta no es la casa del hombre malo. No, cariño. Nora la cogió en brazos y la abrazó con fuerza. Estamos en un lugar seguro. ¿Quién es ese? Rosie señaló a Caleb. Es el señor Mallister. Nos está ayudando. ¿Es simpático? Sí. La voz de Nora se quebró. Es muy simpático. Rosie observó a Caleb con la intensidad que solo los niños pequeños tienen. Luego extendió los brazos. Arriba. Caleb se quedó paralizado. ¿Quiere que la cojas en brazos? Nora sonreía ahora. Tenía lágrimas en las mejillas, pero sonreía. Nunca hace eso con extraños. Caleb cruzó la habitación y cogió a Rosie de los brazos de Nora. La niña no pesaba nada. Huesos, piel y unos enormes ojos marrones. «Estás caliente», dijo Rosie.
Como un papá oso se le hizo un nudo en la garganta. Tengo hambre, repitió ella. ¿Puedo comer pan? Sí. Su voz sonó áspera. Sí, ¿puedes comer pan? La llevó hasta la pequeña despensa de comida que habían traído, cortó una rebanada de pan y se la dio. Rosie comió como si nunca hubiera visto comida antes. Probablemente así era. Al menos no había comido lo suficiente. Tenemos que irnos. La voz de Ezra rompió el momento. Estaba en la ventana mirando la nieve. Crane sabe que estuvimos en tu rancho. Se dará cuenta de lo de esta cabaña. No podemos quedarnos aquí. Tiene razón. Silas habló por primera vez desde que llegaron. Crane es inteligente. Revisará todos los edificios en un radio de 10 millas. ¿A dónde vamos?, preguntó Nora. Caleb pensó rápido. Las montañas eran demasiado peligrosas en invierno. Las carreteras principales estaban vigiladas. Todos los pueblos del territorio tenían hombres que le debían dinero o favores a Crane, excepto uno. Agnes Chen. Ezra frunció el ceño. La señora china de la tienda. Tiene un almacén lo suficientemente grande para todos nosotros. Y Crane ya ha registrado su casa una vez. No volverá a buscar. ¿Cómo lo sabes? Porque los hombres como Crane no piensan en pequeño. Esperan grandes movimientos, fugas dramáticas. No esperan que 9 niños se escondan en un sótano debajo de una tienda general. Lou resopló. Eso es muy inteligente o muy estúpido. Probablemente ambas cosas. Caleb dejó a Rosie en el suelo. Coman todos. Nos vamos en una hora. Los niños comieron en silencio. Pan, carne seca y lo que quedaba de leche. No era mucho, pero suficiente para darles fuerzas. Caleb revisó su rifle, cargó su pistola y contó sus municiones. 20 balas. Quizás suficientes. Quizás no. Sir Mallister se dio la vuelta. Silas estaba detrás de él, con el libro de cuero apretado contra el pecho. ¿Puedo enseñarle algo? Caleb asintió. Silas abrió el libro, pasó las páginas con los dibujos del asesinato de su padre y se detuvo en una página más reciente. Lo dibujé anoche, mientras todos dormían. Caleb miró. Era la cabaña, el fuego. 9 niños acurrucados juntos y en un rincón, un hombre sentado con un rifle y un niño pequeño dormido en sus brazos. Ese eres tú, dijo Silas, sosteniendo a Abel. Caleb sintió un nudo en el pecho. Dibujo cosas para no olvidarlas, dijo Silas en voz baja. Cosas buenas y cosas malas, pero sobre todo cosas malas. Esta es la primera cosa buena que he dibujado en 8 meses. Cerró el libro. Solo quería que lo supieras por si pasa algo, por si no lo conseguimos. Alguien debería saber que durante una noche nos sentimos a salvo. Caleb puso la mano sobre el hombro del niño. Vamos a salir adelante. Silas, ¿no lo sabes? No, pero lo creo, y a veces creer es suficiente. Silas lo miró fijamente durante un largo momento. Luego asintió con la cabeza una sola vez y volvió con los demás. Una hora más tarde salieron de la cabaña, en fila india por la nieve. Caleb iba delante, abriendo camino. Ezra iba detrás, con el rifle preparado. Los niños más pequeños tenían dificultades. La nieve les llegaba hasta la cintura en algunos lugares, y sus piernas eran cortas y débiles por los meses de inanición. Caleb llevaba a Rosie. Nora llevaba al hermano pequeño de Abel, Thomas, uno de los hijos de Dawson. Ezra llevaba a la niña más pequeña de Dawson, de apenas 5 años, que no había dejado de llorar desde que se marcharon. Cállate, Penny. La voz de Ezra era suave. Cállate. Ya casi hemos llegado. Quiero a mamá. Lo sé, cariño. Lo sé. Siguieron adelante. 1 hora, 2. El frío les calaba a través de sus finos abrigos. El viento aullaba en el terreno abierto. Entonces, la voz de Lou les alertó con un grito agudo. «Viene alguien». Caleb se agachó, empujó a los niños hacia un grupo de pinos y les indicó que guardaran silencio. Se oían cascos de caballo acercándose rápidamente desde el sur. Levantó el rifle y apuntó con la mira. Un único jinete apareció por la cresta. Abrigo negro, cabello plateado, una cruz de madera colgando del cuerno de la silla. Blackwood. Caleb bajó el arma. El predicador los había visto. Llovía con fuerza. Su caballo estaba sudoroso, agotado. Había cabalgado toda la noche. Os he encontrado. Blackwood respiraba con dificultad.
Gracias a Dios, se supone que debes dirigirte a la capital del condado. Me detuvieron a 3 millas de allí. Blackwood tenía el rostro sombrío. Los hombres de Crane están bloqueando los caminos. Todos ellos, norte, sur, este. Nadie entra ni sale de este territorio sin su permiso. A Caleb se le heló la sangre. Hay más. Blackwood desmontó. Sus piernas casi se doblaron. Di la vuelta por las colinas y pasé por tu rancho. Se detuvo. ¿Qué? Ha desaparecido Caleb. La voz de Blackwood se quebró, quemado hasta los cimientos. No queda más que cenizas. El mundo se tambaleó. Su rancho, su hogar, la casa que había construido con Ruth, el granero donde Emma había dado sus primeros pasos, el roble donde estaban enterrados. Desaparecido. Las tumbas. Su voz sonaba estrangulada. Ruth y Emma. Los robles seguían en pie. Las tumbas no habían sido tocadas. Blackwood le puso una mano en el hombro. Pero todo lo demás. Lo siento, Caleb. Lo siento mucho. Caleb no podía hablar, no podía respirar. Todo lo que había construido con Ruth. Todo lo que habían soñado. 20 años de recuerdos reducidos a cenizas. Señor Mallister, una vocecita, una manita tirándole de la chaqueta. Rosie mirándolo con esos enormes ojos marrones. ¿Estás triste? Intentó responder. No pudo. Mi mamá a veces se ponía triste. Rosie se estiró y le tocó la cara. Dijo, llorar ayuda. Puedes llorar si quieres. No se lo diré a nadie. Algo se rompió dentro de él. Se hincó de rodillas en la nieve. Abrazó a Rosie y por primera vez en 4 años, Caleb Mallister lloró. Los niños se reunieron a su alrededor. Nora, Ezra, Lou, Silas, todos ellos, pequeñas manos en sus hombros, pequeños cuerpos apretándose contra él. No dijeron nada, simplemente se quedaron allí. Después de un largo momento, Caleb se recompuso, se secó la cara y se levantó. No cambia nada. Su voz era áspera. Crane quiere quemar mi casa. Que lo haga. No puede quemar lo que importa. Miró a los niños, a sus rostros delgados y ojos asustados, y a sus corazones fieros y obstinados. Puede quitarme mis tierras, puede quitarme mi hogar, pero no puede quitarme a ustedes. No mientras yo respire. Las carreteras están bloqueadas. La voz de Ezra era tensa. ¿Cómo llegamos al pueblo? Hay otra manera. Blackwood dio un paso al frente. Un antiguo sendero indio a través de las montañas. Lo utilicé hace 30 años, cuando llegué por primera vez a este territorio. Es accidentado y peligroso, pero los hombres de Crane no sabrán vigilarlo. ¿Cuánto tiempo? 4 horas, quizás 5. Con este frío y con los pequeños. ¿Es eso o esperar aquí a que Crane nos encuentre? Blackwood apretó la mandíbula. Yo iré delante. Conozco el camino. Caleb miró a los niños, el agotamiento en sus rostros, el miedo que intentaban ocultar con tanto esfuerzo. ¿Podéis hacerlo?, preguntó. 4 horas más, respondió Ezra primero. Hemos llegado hasta aquí. No vamos a parar ahora. Ellen levantó la barbilla. Yo puedo caminar. La vocecita de Rosie. Soy fuerte. Uno por uno, los demás asintieron. Incluso la pequeña Penny, que seguía llorando, agarró la mano de su hermano y asintió. Muy bien, Caleb se subió a Rosie a la cadera. Vamos. Siguieron a Blackwood hacia las montañas. El sendero era estrecho, traicionero, serpenteaba por los bordes de los acantilados y atravesaba lechos de arroyos helados. 2 veces tuvieron que trepar por encima de árboles caídos. 3 veces se detuvieron a descansar, acurrucados juntos para darse calor. El sol se estaba poniendo cuando finalmente llegaron a las afueras de Copper Creek. Blackwood los condujo por callejones y sombras hasta la parte trasera de la tienda de Agnes Chen. Llamó 3 veces, hizo una pausa y volvió a llamar 2 veces más. La puerta se abrió un poco. Apareció el rostro de Agnes. Reverendo. Sus ojos recorrieron al grupo. Caleb, los niños, el agotamiento, la desesperación. Entren rápido. Entraron en fila. Agnes cerró la puerta, la cerró con llave y corrió las cortinas. Por aquí. Los condujo a la parte trasera de la tienda, detrás de pilas de sacos de flores, y levantó una trampilla oculta. Vendedor de raíces. Hace frío.
pero está seco. Nadie sabe que está aquí excepto yo. Caleb miró hacia abajo. Una escalera descendía hacia la oscuridad. Vayan. Ayudó a Nora a bajar primero, luego a Ezra y luego a los demás uno por uno. Rosie se aferró a su cuello. No quiero bajar ahí. Está oscuro. Lo sé, cariño, pero es seguro. ¿Vendrás tú también? Estaré justo detrás de ti. Ella dejó que él la entregara a Nora y desapareció en la oscuridad. Caleb se volvió hacia Agnes. Gracias. No me des las gracias todavía. El rostro de Agnes estaba sombrío. Crane ha estado todo el día en la ciudad haciendo preguntas y ofreciendo recompensas. $100 por información sobre 9 niños fugitivos. ¿Alguien ha hablado? Todavía no, pero $100 es mucho dinero. La gente tiene miedo, Caleb. Miedo de Crane. Miedo de estar en el lado equivocado. ¿Y tú? Los ojos de Agnes se endurecieron. Mi marido fue golpeado hasta la muerte por hombres como Crane. Hombres que pensaban que podían hacer lo que quisieran porque tenían dinero y poder. Bajó la voz. Lo enterré con mis propias manos. Cavé la tumba yo misma porque nadie me ayudó. Se enderezó. Esos niños se quedan en mi sótano. Y si Jasper Crane los quiere, primero tendrá que pasar por mí. Caleb asintió lentamente. Hay algo más, dijo Agnes. Crane ha convocado una reunión municipal para mañana por la mañana. El ayuntamiento dice que tiene un anuncio que hacer. ¿Qué tipo de anuncio? No lo sé, pero anda por ahí como si ya hubiera ganado. Agnes hizo una pausa. No sabe dónde están los niños, pero sabe que tú los estás ayudando. Y sabe que no puedes esconderte para siempre. Entonces no me esconderé. Agnes levantó las cejas. Iré a esa reunión. Eso es un suicidio. Quizás. Caleb comenzó a bajar por la escalera. Pero si no aparezco, la gente pensará que tengo algo que ocultar. Creerán todo lo que Crane les diga. Y si apareces, Caleb se detuvo y la miró. Entonces verán a un hombre que no tiene miedo. Verán a alguien que se enfrenta a Crane y tal vez, solo tal vez, eso les dé el valor para levantarse también. Descendió a la oscuridad. El sótano era pequeño pero cálido. Los niños ya se estaban acomodando, buscando rincones, compartiendo mantas. Blackwood estaba encendiendo un pequeño fuego en un hogar improvisado. Caleb encontró un lugar junto a la pared y se sentó pesadamente. Ezra apareció a su lado. ¿De verdad vas a ir a esa reunión? Sí. ¿Crane te arrestará o te matará? Probablemente. Entonces, ¿por qué? Caleb miró al chico, al peso que llevaba sobre sus hombros, al miedo que intentaba ocultar con tanta fuerza detrás de la ira. Porque tu padre se enfrentó a Crane, dijo Caleb en voz baja. Intentó hacer lo correcto y Crane lo mató por ello, pero se enfrentó a él de todos modos. Luchó de todos modos. A Ezra le temblaba la mandíbula. No soy ni la mitad de hombre que era tu padre, continuó Caleb, pero puedo intentar serlo. Yo también puedo enfrentarme. Yo también puedo luchar. Aunque pierda, eso es una estupidez. Probablemente morirás. Quizás. Caleb puso la mano sobre el hombro de Ezra. Pero si muero luchando por algo que importa, será una muerte mejor que la que planeaba cuando aparecisteis todos. Ezra lo miró fijamente. Sus ojos brillaban. No quiero que mueras. Yo tampoco quiero morir. Caleb le apretó el hombro. Pero prefiero morir de pie que vivir de rodillas, y creo que tu padre pensaba lo mismo. Ezra se derrumbó. La máscara de dureza se desmoronó. La coraza de ira se desvaneció. Y de repente era solo un chico de 14 años que había perdido a su padre y a su madre y había llevado a su familia por un infierno durante 8 meses sin poder llorar nunca. Caleb lo abrazó, lo dejó llorar contra su hombro. No dijo nada, solo lo abrazó. Los otros niños observaban en silencio. Después de un largo momento, Ezra se apartó, se secó la cara y enderezó los hombros. Si vas a esa reunión, dijo con voz áspera, no irás solo. Ezra, lo digo en serio. Ezra apretó la mandíbula. Llevamos 3 semanas escondiéndonos y huyendo. Estoy cansado de esconderme. Estoy cansado de tener miedo. Miró a los otros niños. Todos lo estamos. Uno por uno asintieron con la cabeza. Nora, Lou, Silas, incluso la pequeña Rosie,
que no lo entendía del todo, pero asintió de todos modos porque los demás lo hicieron. Iremos contigo, dijo Ezra. Todos nosotros, dejemos que vean lo que Crane nos hizo, que vean los moretones y las cicatrices, que nos miren a los ojos y nos digan que le pertenecemos. Caleb sintió un nudo en el pecho. Es peligroso. Todo es peligroso. Lou cruzó los brazos. Más vale ser peligrosos juntos. Podrían llevarte de vuelta con Crane. Entonces lucharemos. La voz de Silus era tranquila, pero firme. Tengo mis dibujos. Tengo la verdad. Si no nos escuchan es su problema, pero al menos lo habremos intentado. Caleb los miró. 9 niños maltratados, hambrientos, aterrorizados, pero no derrotados. Todavía no. Quizás nunca lo estén. Muy bien, asintió lentamente. Mañana por la mañana en el ayuntamiento nos enfrentaremos juntos a Crane. Juntos, repitió Ezra. Juntos, repitieron los demás. El fuego crepitaba sobre ellos. El viento aullaba por las calles de Copper Creek. Mañana todo cambiaría de una forma u otra. El amanecer llegó demasiado rápido. Caleb no había dormido. Ninguno de ellos lo había hecho. Habían pasado la noche acurrucados en el sótano de Agnes Chen, escuchando el aullido del viento arriba, escuchando los latidos de sus propios corazones. Ahora era el momento. Todos arriba. La voz de Caleb era tranquila pero firme. Nos ponemos en marcha en 10 minutos. Los niños se movieron. Rosie gimió en los brazos de Nora. Abel apretó más fuerte a su conejo. Lou ya estaba de pie, con la mandíbula marcada en morado contra su pálida piel. Recordad lo que hemos hablado. Caleb dijo, permaneced juntos, mantened la calma. No importa lo que diga Crane, no importa lo que haga, manténganse erguidos. Miren a la gente a los ojos, dejen que vean la verdad. ¿Y si no nos creen? Preguntó Penny con voz débil, con sus 5 años, sin saber muy bien lo que estaba pasando. Entonces les haremos creer. Ezra se agachó frente a ella. Solo tienes que cogerme de la mano. De acuerdo. Cógeme de la mano y no la sueltes. Penny asintió. Le temblaba el labio, pero asintió. Agnes apareció en la trampilla. Estaba pálida. Todo el pueblo se está reuniendo. Debe de haber un centenar de personas, quizá más. Crane. En las escaleras de la entrada del ayuntamiento. Hay 4 hombres con él, todos armados. Caleb comprobó su pistola. Cargada, lista, vamos. Salieron del sótano uno por uno. Primero Caleb, luego Ezra y después los demás. Blackwood cerraba la marcha, con la Biblia en una mano. El aire de la mañana les helaba a través de sus finas ropas. Las calles estaban vacías. Todo el mundo estaba ya en la reunión. A lo lejos se oían voces, el murmullo de una multitud. Caleb los condujo por el callejón detrás de la tienda. Se detuvo en la esquina y miró a su alrededor. El ayuntamiento, con las escaleras abarrotadas de gente. Y en lo alto, mirando hacia abajo como un rey que observa a sus súbditos, estaba Jasper Crane, con su brillante cabello plateado, su costoso abrigo, su anillo de rubí reflejando la luz de la mañana y 4 hombres armados flanqueándolo. El sheriff Garrett estaba a un lado, con los brazos cruzados y el rostro impasible. ¿Listos? Caleb miró a los niños. Ezra tenía la mandíbula apretada. ¿Listos? Vamos. Salieron a la calle. La multitud los vio de inmediato. Las voces se apagaron, las cabezas se giraron. 100 pares de ojos se fijaron en Caleb y en los 9 niños que caminaban detrás de él. Crane los vio. Su sonrisa se amplió. Señor Mallister, su voz resonó en toda la plaza. Qué amable por unirse a nosotros y ha traído a mis pupilos. Qué detalle. Caleb siguió caminando directamente hacia las escaleras. La multitud se apartó a su alrededor. Estos niños no son sus pupilos, dijo Caleb. Su voz era firme, lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. Nunca lo fueron. Tengo documentos legales que dicen lo contrario. Crane levantó un documento. Ese maldito sello rojo firmado por el juez Harmon, atestiguado y registrado. Los papeles no hacen que un hombre sea apto para criar niños. ¿Y qué le hace a usted apto, señor Mallister? Los ojos de Crane brillaron. Un ranchero arruinado que ni siquiera pudo proteger a su propia esposa e hija.
Las palabras le golpearon como un puñetazo. Caleb no se inmutó. Tienes razón, no pude salvarlas. Les fallé a ambas. Se detuvo al pie de las escaleras y miró a Crane. Pero no les fallaré a estos niños. No mientras siga respirando. Un murmullo recorrió la multitud. Este hombre está delirando. Crane abrió los brazos. Un viudo afligido, desesperado por tener una familia. Secuestró a 9 niños que estaban a mi cargo. Y ahora cuenta mentiras para justificar su crimen. Mentiras. Caleb subió el primer escalón. Mírenlos. Se giró y señaló a los niños que tenía detrás. Miren sus caras. Miren sus brazos. Miren los huesos que se les marcan bajo la piel. La multitud se movió. La gente estiraba el cuello. Al ver a Lou, dio un paso adelante y se subió la manga. Moretones, viejos y nuevos, se superponían como los anillos de un árbol. Así es como se ve su disciplina. Su voz temblaba de rabia. Esto es lo que me hizo por contestarle, por pedir comida, por llorar cuando mi hermano lloraba. Más murmullos, ahora más fuertes. La niña está perturbada. La voz de Crane era suave, pero algo brillaba detrás de sus ojos. Siempre ha sido propensa al dramatismo. Dramatismo. Nora dio un paso adelante, con Rosie en brazos. Mi hermana casi muere. Pasó 5 días sin comer porque el señor Crane dijo que no nos habíamos ganado la cena. Eso es mentira. ¿Lo es? La voz de Silas se abrió paso entre el ruido. La multitud se cayó. Silas se adelantó, pequeño, delgado, con el pelo rojo brillante contra el gris de la mañana. Se presionó la mano contra el pecho, sobre el libro escondido bajo la camisa. Lo recuerdo todo, señor Crane. Su voz era firme, demasiado firme para un niño de 10 años. Cada palabra que dijo, cada cosa que hizo, lo recuerdo todo. La sonrisa de Crane se tambaleó por un segundo. El niño está confundido, traumatizado por el trágico accidente de su padre. No fue un accidente. Las palabras cayeron como piedras. Silas sacó el libro de cuero y lo levantó para que todos lo vieran. Mi papá no se cayó por ese acantilado. Tú lo empujaste. La multitud jadeó. Crane palideció. Eso es absurdo. Ni siquiera estaba allí cuando tú estabas. Silas abrió el libro. Yo estaba jugando en Miller's Ridge. Te vi a ti y a papá discutiendo al borde del acantilado. Vi a Marcus Cole acercarse por detrás. Pasó una página y la mostró. Esto es lo que vi. La multitud se acercó más. La gente se estiraba para ver. Caleb oyó respiraciones entrecortadas, maldiciones susurradas. Ese es Crane. Alguien entre la multitud. Mira el anillo, el abrigo. Es él, y ese es Cole. Reconozco la cicatriz. Dios mío, el chico dice la verdad. La máscara de Crane se resquebrajó. Esto es ridículo. Levantó la voz. ¿Vas a creer los garabatos de un niño perturbado? Los dibujos no son pruebas, son fantasías. Entonces explique los dibujos, señor Crane. Blackwood dio un paso adelante. Llevaba la Biblia abierta en las manos. Explique cómo un niño de 10 años dibujó detalles de la muerte de su socio que coincidían con el informe oficial. Explique cómo sabía lo de los papeles que le quitó al cadáver de Daniel Whitfield. ¿Qué papeles? El sheriff Garrett habló por primera vez. Los documentos de la sociedad. Caleb se volvió hacia él. Daniel Whitfield estaba cambiando los términos para asegurarse de que sus hijos heredaran su parte de la mina de cobre. Crane no podía permitir que eso sucediera. Eso es mentira, ¿verdad? Agnes Chen se abrió paso entre la multitud. En su mano llevaba un documento amarillento. Lo encontré la semana pasada. Una factura minera de hace 2 años. Whitfield y Crane socios. Y mirad esta nota al final. Lo levantó. 2 semanas antes de morir, Daniel Whitfield modificó la sociedad para asegurarse de que sus hijos lo heredaran todo. Eso no lo demuestra. Y 2 semanas después, se cayó por un precipicio. La voz de Agnes era gélida. Justo después de que discutierais sobre los cambios, justo después de que él te dijera que te iba a excluir. La multitud estaba cambiando. Caleb podía sentirlo. El miedo daba paso a la ira. El silencio daba paso a las preguntas. Esto es una conspiración. La voz de Crane se quebró. Esta gente está intentando destruirme. Mallister secuestró a mis pupilos y ahora él es...
No soy tu pupilo. Una voz débil, silenciosa, pero que lo atravesó todo. Todos se volvieron. Abel, de pie al borde del grupo de niños. Rabbit agarrado a su pecho, con los ojos fijos en Crane. El niño que no había hablado en 8 meses. No eres mi papá. La voz de Abel temblaba, pero no se quebró. Eres un hombre malo. Hiciste daño a mi hermana. Nos hiciste daño a todos. Y ya no te tengo miedo. Avanzó. Pasos pequeños, pasos firmes. Mi verdadero papá a veces era malo, pero nunca nos pegaba. Nunca nos dejaba pasar hambre. Nunca nos encerraba en la oscuridad por llorar. Abel se detuvo frente a Crane y lo miró. Tú no eres mi papá, eres un monstruo. La cara de Crane se retorció. Que alguien haga callar a ese chico. Se abalanzó sobre Abel. Caleb fue más rápido y le dio un puñetazo en la mandíbula. El hombre trastabilló hacia atrás y chocó contra uno de sus guardias. No lo toques. Los guardias fueron a por sus armas. Caleb ya tenía la pistola en la mano. No lo hagas. Su voz era gélida. El sheriff Garrett dio un paso adelante. Tenía la mano en su propia pistola, pero no la había desenfundado. Que todo el mundo se calme. Arréstalo. Crane gritaba ahora, con sangre en el labio. La máscara había desaparecido por completo. Me ha atacado delante de testigos. Arréstalo. Garrett no se movió. Tom. La voz de Crane bajó de tono. Es peligroso. He dicho que lo arrestes. Te he oído. Entonces haz tu trabajo. Garrett miró a Crane, la sangre en su barbilla, la furia en sus ojos. Luego miró a los niños, los moretones, las mejillas hundidas, a Abel, que seguía allí de pie, mirando al monstruo que le había hecho daño. No, la cara de Crane se puso morada. ¿Qué has dicho? He dicho no. La voz de Garrett era tranquila pero firme. He mirado hacia otro lado durante demasiado tiempo, Jasper. Me decía a mí mismo que no era asunto mío. Me decía a mí mismo que eras un buen hombre que a veces iba demasiado lejos. Sacudió la cabeza. Pero esto no es ir demasiado lejos. Esto es malvado y no voy a seguir formando parte de ello. Estás acabado. La voz de Crane temblaba. Estás acabado en este territorio. Te quitaré la placa. Te quitaré la casa. Te quitaré todo. Usted, señor Crane, nueva voz, fuerte, tranquila. Todos se volvieron. Un jinete se acercaba por la calle principal con fuerza y rapidez. Detrás de él, 2 abrigos oficiales más, placas federales. El jinete que iba en cabeza frenó al borde de la multitud, desmontó y avanzó con la confianza de un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Jasper Crane. El rostro de Crane se puso gris. ¿Quién pregunta? El alguacil federal William Cooper. El hombre levantó una placa. Queda arrestado por el asesinato de Daniel Whitfield. La multitud estalló. Eso es imposible. Crane retrocedía. No pueden. Tengo derechos. El juez Harmon ha sido destituido. La voz del alguacil Cooper se abrió paso entre el caos. Arrestado esta mañana por corrupción y fraude. Parece que se ha ganado muchos amigos, señor Crane, pero no los suficientes. 2 alguaciles se adelantaron. Agarraron a Crane por los brazos. No. Crane se resistió. Esto no ha terminado. Lo haré. Se acabó. Caleb dio un paso adelante. Se acabó en el momento en que esos niños entraron en mi granero. Los ojos de Crane encontraron a Caleb. En ellos ardía puro odio. Eres hombre muerto, Mallister. ¿Me oyes? Aunque me cuelguen, tengo hombres que se lo llevarán. El alguacil Cooper asintió a sus hombres. Arrastraron a Crane por las escaleras a través de la multitud. La gente le gritaba. Alguien le tiró una piedra. Otro escupió. El hombre que había sido dueño de este territorio durante 20 años fue arrastrado por el barro como un delincuente común, porque eso era lo que era. Caleb lo vio alejarse, sin sentir nada, ni triunfo, ni satisfacción, solo agotamiento. Entonces, unos pequeños brazos se enroscaron alrededor de su pierna. Rosie lo miraba con esos enormes ojos marrones. ¿Se ha ido el hombre malo? Sí, cariño. Su voz se quebró. El hombre malo se ha ido, para siempre, para siempre. Rosie sonrió, la primera sonrisa verdadera que le había visto. Bien.
Los otros niños se reunieron a su alrededor. Nora lloraba. Ezra intentaba no llorar, pero no lo conseguía. Lou le dio un puñetazo en el brazo a Caleb y luego lo abrazó. Silas agarraba su libro con fuerza. Las lágrimas le corrían por la cara. Y Abel seguía sosteniendo su conejo. Seguía mirando a Caleb como si le hubiera traído la luna. Lo has conseguido. La voz de Abel era apenas un susurro. Realmente lo lograste. Lo logramos. Caleb se arrodilló y reunió a tantos como pudo en sus brazos. Todos juntos. La multitud comenzó a dispersarse, hablando, gritando, tratando de entender lo que acababan de presenciar. El sheriff Garrett se acercó. Tenía el sombrero en las manos. Mallister. Caleb levantó la vista. Te debo una disculpa. La voz de Garrett era áspera. Debería haber hecho algo hace meses. Debería haber hecho preguntas. Debería haberlo hecho. Hoy has hecho algo. Caleb se puso de pie. Eso es lo que importa. Garrett asintió lentamente. Luego miró a los niños. ¿Qué pasará con ellos ahora? Eso depende de ellos. Caleb puso la mano sobre el hombro de Ezra. Pero si quieren un hogar, tienen uno conmigo. No tienes hogar. La voz de Garrett era suave. Crane lo quemó. Entonces construiré otro. ¿Con qué dinero? Ya se me ocurrirá algo. Marshall Cooper se acercó. Había estado observando la conversación con interés. Señor Mallister, necesito tomar declaración a los niños para el juicio. Hoy no. La voz de Caleb se endureció. Ya han pasado por bastante. Es importante. He dicho que hoy no. Cooper lo estudió durante un largo momento. Luego asintió. Mañana entonces en mi oficina me aseguraré de que estén cómodos. Gracias. Cooper se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Mallister, sí. Lo que ha hecho hoy ha requerido valor. Plantarle cara a Crane arriesgándolo todo. Los ojos de Cooper eran serios. La mayoría de los hombres habrían entregado a esos niños y se habrían marchado. La mayoría de los hombres no son como yo. Cooper casi sonrió. No, no lo son. Se alejó. La multitud ya casi se había ido. Solo quedaban unos pocos rezagados. Agnes Chen, el reverendo Blackwood, el sheriff Garrett y 9 niños que no tenían a dónde ir. ¿Qué hacemos ahora? La voz de Nora era débil. Caleb la miró a ella, los miró a todos, la esperanza en sus ojos, el miedo, el agotamiento. Respiró hondo. Ahora busquemos un lugar cálido. Llenad vuestros estómagos. Descansad un poco. Y después de eso, Caleb hizo una pausa. Después de eso empezaremos a construir. ¿Construir qué? Un hogar. Miró a cada uno de ellos por turno. Una familia, una vida juntos. La voz de Abel. Juntos. Rosie se acercó y le tocó la cara. ¿Eso significa que ahora eres nuestro papá? A Caleb se le hizo un nudo en la garganta. Pensó en Ruth, en Emma, en los 4 años de vacío, en el rifle bajo su barbilla, en la noche en que 9 niños cayeron en su granero y lo cambiaron todo. Sí, dijo con voz quebrada. Si tú me aceptas, sonrió Rosie, esa sonrisa hermosa, inocente y transformadora. Yo te acepto. Yo también, Abel. Yo también, Lou. Uno por uno hablaron. Nora, Ezra, Silas, Abigail, Thomas, Penny. 9 voces, 9 niños, 9 razones para seguir respirando. Entonces todo se calmó. Caleb los reunió a todos a su alrededor. Ahora somos una familia, y nadie nos va a quitar eso jamás. Agnes Chen dio un paso al frente. Tenéis los ojos húmedos. Podéis quedaros en mi casa hasta que os recuperéis. Tengo sitio. No podemos molestar. No es molestar. Su voz era firme. Es la familia ayudando a la familia. Eso es lo que este pueblo debería haber estado haciendo desde el principio. Blackwood asintió. Hablaré con la congregación. Recaudaremos dinero, conseguiremos suministros. Os ayudaremos a reconstruir y me aseguraré de que nadie os cause problemas. Garrett se volvió a poner el sombrero. Es lo menos que puedo hacer. Caleb miró a este pequeño grupo de personas que se habían mantenido a su lado cuando todos los demás habían apartado la mirada. Gracias. Su voz era áspera. A todos ustedes, no nos des las gracias todavía. Agnes ya se dirigía hacia su tienda. Tienes 9 niños hambrientos que alimentar. No es poca cosa. Lo sé.
Y van a necesitar ropa, zapatos y educación. Lo sé. Y amor, mucho amor. Caleb miró a los niños, a sus rostros demacrados, sus ojos asustados y su espíritu indomable. Eso es fácil. Agnes se detuvo, se volvió y sonrió. Sí, dijo en voz baja. Supongo que sí. Caminaron juntos por las calles vacías, 9 niños y un hombre, hacia el calor, hacia la seguridad, hacia algo que podría ser un futuro. Detrás de ellos, el sol de la mañana finalmente atravesó las nubes. Y por primera vez en 4 años, Caleb Mallister sintió algo que había olvidado que existía: esperanza. El juicio comenzó 3 semanas después. Caleb se sentó en la primera fila del tribunal. 9 niños se apretujaron a su alrededor. Rosie estaba en su regazo. Abel se apoyaba en su costado. Los demás llenaban el banco, hombro con hombro, observando. Jasper Crane estaba sentado en la mesa del acusado, con cadenas en las muñecas. Su costoso abrigo había sido sustituido por el uniforme gris de la prisión. El anillo de rubíes había desaparecido de su dedo. Ahora parecía más pequeño, más viejo, despojado de su poder, pero sus ojos seguían ardiendo de odio cada vez que encontraban a Caleb. Todos en pie, todos se levantaron. Entró el juez Morrison, un juez federal traído desde Denver, sin conexión con Crane, sin deudas que pagar. Siéntense. La sala se calmó. Se abre la sesión. Estados Unidos contra Jasper Crane. Los cargos incluyen asesinato en primer grado, conspiración, fraude y poner en peligro a menores. El abogado de Crane se puso de pie. Un hombre elegante del este. Traje caro, labia. Su señoría, mi cliente mantiene su completa inocencia. Las acusaciones contra él son producto de la ilusión de un viudo afligido y del testimonio manipulado de niños traumatizados. Tomamos nota. La voz del juez Morrison era seca. La acusación puede proceder. Marshall Cooper se puso de pie. Había sido nombrado fiscal especial, ya que se consideraba que el caso era demasiado importante como para dejarlo en manos de los fiscales locales. La acusación llama a Silas Whitfield al estrado. Caleb sintió que Silas se tensaba a su lado. ¿Estás listo, hijo? Silas asintió. Llevó la mano al pecho, al libro escondido bajo su camisa. ¿Te acuerdas?, susurró Caleb. Solo di la verdad. Es lo único que tienes que hacer. Silas se puso de pie y caminó hacia el frente de la sala. Todos los ojos lo seguían. Parecía tan pequeño allí arriba. 10 años, pelo rojo, pecas. El niño que había visto morir a su padre. El alguacil le tendió una Biblia. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Diga su nombre para que conste en acta. Silas James Whitfield. Marshall Cooper se acercó. Silas, ¿puede contarle al tribunal lo que ocurrió el 15 de septiembre del año pasado? Silas respiró hondo. Sus ojos se encontraron con los de Caleb. Caleb asintió. Estaba jugando en Miller's Ridge. Me gusta ir allí porque se puede ver todo el valle. ¿Y qué vio ese día? A mi padre y al señor Crane. Estaban discutiendo junto al acantilado. ¿Pudo oír lo que decían? Parte de ello. Papá dijo que iba a cambiar los documentos de la sociedad. Dijo que el señor Crane no iba a recibir más dinero de la mina. ¿Qué pasó después? Las manos de Silas se aferraron a los brazos de la silla de los testigos. El señor Cole se acercó por detrás a papá. Lo agarró por los brazos y lo inmovilizó. Marcus Cole, el empleado del acusado. Sí, señor. Y entonces la voz de Silas se quebró. El señor Crane lo empujó. Papá intentó defenderse, pero el señor Cole lo sujetaba con demasiada fuerza y entonces cayó por el precipicio. La sala se quedó en silencio. Le oí gritar. Una lágrima rodó por la mejilla de Silas y luego se detuvo. Protesto. El abogado de Crane se puso de pie. Eso es un rumor. El chico estaba traumatizado. Podría habérselo imaginado. No me lo imaginé. La voz de Silas cortó la protesta. Ahora más fuerte, enfadada. Metió la mano en la camisa y sacó el libro de cuero. Lo dibujé. Todo lo que vi mientras aún estaba fresco. Abrió el libro y lo levantó.
Aquí está el señor Crane agarrando a mi papá por el cuello. Aquí está el señor Cole sujetándole los brazos. Este es el momento en que se cayó. Pasó la página. Aquí está el señor Crane bajando hacia el cuerpo. Aquí está sacando los papeles del abrigo de papá. Aquí está alejándose en su coche. La sala del tribunal estalló. El juez Morrison golpeó su mazo. Orden, quiero orden. El ruido se apagó. El testigo presentará los dibujos como prueba. Silas entregó el libro al alguacil. Le temblaban las manos, pero su voz era firme. Lo recuerdo todo, señoría. Cada detalle. Lo dibujé para no olvidarlo nunca, para que algún día alguien me creyera. Miró a Crane. Tú mataste a mi padre. Lo mataste y mentiste al respecto. Y ahora todo el mundo lo sabe. Crane estaba pálido. Su señoría. El abogado balbuceaba. Este chico es claramente... Este chico es claramente un testigo creíble. La voz del juez Morrison era fría. Continúe, Marshall Cooper. El testimonio se prolongó durante horas. Silas contó su historia una y otra vez. Respondió a todas las preguntas y a todos los retos con la misma voz firme y los mismos detalles precisos. Luego vinieron los otros testigos. Agnes Chen con su factura minera. Blackwood con los registros de la iglesia que mostraban el testamento de Emily Whitfield. El sheriff Garrett finalmente dijo la verdad sobre las inconsistencias en el informe de la muerte. Y luego Marcus Cole. Lo habían atrapado tratando de huir del territorio. Lo encontraron escondido en un granero a 20 metros al sur. Había intentado luchar. Intentó huir. Ahora estaba sentado con cadenas que contrastaban con su rostro curtido. Señor Cole, la voz del alguacil Cooper era aguda. Usted estaba presente cuando murió Daniel Whitfield. Cole miró a Crane y luego apartó la vista. Sí. Cuéntele al tribunal lo que pasó. Ya se lo he contado 100 veces. Cuénteselo al tribunal. Silencio. Cole bajó los hombros. Crane me dijo que nos reuniéramos en la cresta. Dijo que necesitaba refuerzos. Dijo que Whitfield estaba causando problemas. ¿Qué tipo de problemas? Problemas de dinero. Whitfield quería cambiar la sociedad. Quitar a Crane. Crane no podía permitir que eso sucediera. Así que le ayudaste a cometer un asesinato. Cole se estremeció. Yo lo sujeté. Eso es todo. Solo lo sujeté mientras Crane lo empujaba por el acantilado. No pensé que fuera a hacerlo de verdad. La voz de Cole se quebró. Pensé que solo quería asustarlo, hacer que desistiera, pero entonces se detuvo. ¿Y entonces qué, señor Cole? Entonces lo empujó. Un empujón y Whitfield cayó. La sala del tribunal volvió a estallar. Crane se puso de pie gritando. Está mintiendo. Le pagaron para que mintiera. Todo esto es una conspiración. Siéntese, señor Crane. La voz del juez Morrison se abrió paso entre el caos. O haré que lo saquen de aquí. Los guardias obligaron a Crane a volver a su silla. El juicio continuó. Los niños testificaron uno por uno. Nora habló del hambre. Ezra habló de las palizas. Lou mostró sus cicatrices y le dijo al tribunal exactamente lo que pensaba de Jasper Crane, en un lenguaje que hizo que varias mujeres se quedaran sin aliento. Incluso Abel habló. El niño que había estado en silencio durante 8 meses se puso delante de todo el pueblo y les habló de la oscuridad, de estar encerrado en un sótano por llorar, de rezar cada noche para que alguien lo salvara. Y entonces encontramos al señor Mallister, dijo Abel. Su voz era débil, pero clara, y él nos salvó. Ahora es nuestro papá. El abogado de Crane intentó quebrarlos, los confundió, intentó que se contradijeran entre sí. No lo lograron. 9 niños, 9 testimonios, 9 historias que coincidían en todos los detalles importantes. Al final del tercer día, incluso, el abogado de Crane parecía derrotado. ¿La defensa desea llamar a algún testigo? El abogado miró a Crane. Crane tenía el rostro pálido. No, su señoría. Muy bien. Mañana por la mañana se procederá a los alegatos finales. Se levanta la sesión. Esa noche, Caleb se sentó con los niños en la cocina de Agnes Chen. Estaban agotados, exhaustos, pero ahora había algo diferente en sus ojos, alivio. ¿Se ha acabado?, preguntó Rosie. Estaba sentada en el regazo de Caleb, medio dormida. Casi, cariño, casi.
¿El hombre malo se irá para siempre? Eso depende del juez, pero probablemente sí. Caleb miró a Ezra, a Nora, a todos ellos. Sí, dijo en voz baja, probablemente. Silas estaba sentado apartado de los demás, con el libro abierto en su regazo. No estaba dibujando, solo mirando las páginas. Caleb dejó a Rosie en el suelo con suavidad y se acercó a él. Lo has hecho muy bien hoy, hijo. Silas no levantó la vista. No dejo de pensar en lo que diría papá si pudiera verme allí arriba contando a todos lo que pasó. ¿Qué crees que diría? Silas se quedó callado durante un largo rato. Creo que estaría orgulloso. Se le quebró la voz. Creo que diría que fui valiente. Fuiste valiente. Más valiente que la mayoría de los hombres que conozco. Tenía miedo. Eso es lo que significa ser valiente. Caleb puso la mano sobre el hombro del chico. Tener miedo y hacerlo de todos modos. Silas finalmente levantó la vista, con lágrimas en los ojos. ¿Crees que está mirando a papá? ¿Crees que lo sabe? Caleb pensó en Ruth, en Emma, en todas las noches que había pasado hablando con sus tumbas, esperando que pudieran oírlo. Sí, dijo, creo que lo sabe, y creo que está muy orgulloso. Silas sonrió, una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Gracias, señor Mallister. Caleb, ¿qué? Llámame Caleb o Paul, lo que te parezca mejor. Silas lo miró fijamente. ¿Lo dices en serio? Lo digo en serio. La sonrisa de Silas se hizo más amplia. De acuerdo. Pau. La palabra golpeó a Caleb como un puñetazo. En el buen sentido, en el mejor sentido. Ahora duerme un poco, dijo con voz ronca. Mañana es un gran día. El veredicto se dio a conocer al mediodía. La sala del tribunal estaba abarrotada. Solo había sitio para estar de pie. Gente que había mirado hacia otro lado durante años, ahora desesperada por ver que se hiciera justicia. Caleb se sentó con los niños en la primera fila, Ezra a un lado, Nora al otro. El resto se apretujaba cerca, formando un muro sólido de pequeños cuerpos. Crane se puso de pie cuando entró el jurado. Sus cadenas tintineaban, su rostro estaba inexpresivo. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? El portavoz se puso de pie, un ranchero del extremo sur del territorio. Un hombre que había perdido dinero por culpa de las estafas de Crane. Lo tenemos, su señoría. Por el cargo de asesinato en primer grado, ¿cuál es su veredicto? Silencio. Toda la sala contenía la respiración. Culpable. La multitud estalló. Vítores, gritos, alguien llorando, alguien riendo. Orden. El juez Morrison golpeó su mazo. Orden en la sala. El ruido se apaciguó. Por el cargo de conspiración para cometer asesinato. Culpable. Por el cargo de fraude. Culpable. Por el cargo de poner en peligro a un menor. Culpable. Cada palabra golpeaba a Crane como un puñetazo. Se tambaleó. Su rostro pasó de blanco a gris a algo que parecía la muerte. Jasper Crane. La voz del juez Morrison era gélida. Ha sido declarado culpable de todos los cargos. ¿Tiene algo que decir antes de dictar sentencia? Los ojos de Crane encontraron a Caleb. ¿Crees que has ganado? Su voz era ronca. ¿Crees que esto cambia algo? Pero hay hombres como yo por todas partes. Hombres con dinero, hombres con poder. Te encontrarán. Encontrarán a esos niños y harán lo suficiente. El juez Morrison lo interrumpió. Jasper Crane lo condenó a muerte en la horca. La ejecución se llevará a cabo dentro de una semana a partir de hoy. Crane gritó. Los guardias lo agarraron y lo arrastraron hacia la puerta. Luchó como un animal, maldiciendo, escupiendo, prometiendo venganza. Nadie lo escuchó. La puerta se cerró detrás de él y todo terminó. Caleb se quedó muy quieto. Le temblaban las manos y le latía con fuerza el corazón. Entonces oyó la voz de Ross. Papá. Bajó la mirada. ¿De verdad se va el hombre malo para siempre? Sí, cariño. Se le quebró la voz. Se va para siempre. Rosie sonrió, esa sonrisa hermosa e inocente. Bien. Se subió a su regazo y le rodeó el cuello con los brazos. Te quiero, papá. Esas palabras rompieron algo en él, algo que había estado congelado durante 4 años. Yo también te quiero, cariño. La abrazó con fuerza.
Os quiero a todos. Los demás niños se reunieron a su alrededor. Nora lloraba. Ezra intentaba no llorar. Lou le dio un puñetazo en el brazo y luego le abrazó. Silas con su libro apretado contra el pecho. Abel, Thomas, Abigail, Penny, 9 niños, ahora sus hijos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Ezra. Ahora. Caleb le miró. Ahora nos vamos a casa. No tenemos hogar. Entonces construiremos uno. ¿Con qué? Con esto. Caleb levantó las manos. Y con esto. Tocó el pecho de Ezra sobre su corazón. Y con nosotros mismos. No es mucho, lo es todo. Caleb se puso de pie y levantó a Rosie en brazos. Es todo lo que importa. Salieron juntos del juzgado, hacia la luz del sol y el bullicio de una ciudad en fiesta. La gente vitoreó cuando vio a los niños, aplaudió y gritó felicitaciones. Las mismas personas que habían mirado hacia otro lado durante meses, que habían fingido no ver, que habían tenido demasiado miedo para levantarse. Caleb no los culpaba. El miedo hacía cosas extrañas a las personas, pero el coraje hacía cosas aún más extrañas. Marshall Cooper los encontró al borde de la multitud. Marshall Mallister, hiciste algo increíble. Enfrentarte a Crane, proteger a estos niños. No fui solo yo. Mucha gente ayudó. Quizás, pero tú lo empezaste. Cooper metió la mano en su abrigo y sacó un sobre. Esto es para ti, una recompensa, $500. Caleb lo miró fijamente. ¿Qué? Crane había ofrecido una recompensa por cualquier información que condujera a su arresto. Resulta que te la has ganado. No quiero su dinero. Ya no es su dinero. Es tuyo. Úsalo para reconstruir. Dales un hogar a esos niños. Caleb miró el sobre, a los niños, al futuro que se extendía ante ellos. Lo cogió. Gracias. Gracias, Mallister, por recordar a este territorio cómo es la justicia. Cooper se tocó el sombrero y se alejó. Agnes Chen apareció junto a Caleb. He oído que has conseguido dinero. $500. Es un comienzo. Cruzó los brazos. He hablado con algunas personas. Quieren ayudar. Madera, clavos, mano de obra. Para la primavera podrías tener una casa de verdad. Agnes, no discutas conmigo, Caleb Mallister. He tomado una decisión. ¿Y sabes lo que pasa cuando tomo una decisión? A pesar de todo, Caleb sonrió. Sí, lo sé. Bien. Ahora lleva a esos niños a casa. Necesitan descansar. Descansar de verdad. Sí, señora. Reunió a los niños y se dirigió a la tienda de Agnes, pero Ezra se quedó atrás. P. La palabra aún le parecía nueva, aún le parecía milagrosa. Sí, hijo, solo quería decirte. La voz de Ezra se quebró. Gracias por todo, por no rendirte con nosotros. Nunca me rendiría contigo, con ninguno de vosotros. Lo sé. Ezra tenía los ojos húmedos. Eso es lo que te hace diferente. Eso es lo que te hace especial. Abrazó a Caleb con fuerza. Caleb le devolvió el abrazo. Vamos, dijo después de un largo momento. Vamos a casa. Aún no tenemos un hogar, pero nos tenemos los unos a los otros. Eso es suficiente por ahora. Caminaron por las calles de Copper Creek. 9 niños y un hombre. Ya no eran extraños. Ya no eran fugitivos. Una familia detrás de ellos. Las campanas del juzgado repicaban, celebrando la justicia, celebrando la verdad, celebrando el final de una historia y el comienzo de otra. Ahorcaron a Jasper Crane un martes por la mañana. Caleb no fue a verlo, tampoco los niños. Había cosas que no era necesario ver. Había finales que no necesitaban testigos. Pero oyeron repicar las campanas de la iglesia, un largo y solemne repique que resonó por todo el valle. Rosie levantó la vista de su desayuno. ¿Qué es ese sonido, papá? Justicia, dijo Caleb en voz baja. Es el sonido de la justicia. Esa primavera llegó temprano. La nieve se derritió, el suelo se descongeló, y fiel a su palabra, Agnes Chen organizó a la mitad del territorio para ayudar a reconstruir. El primer día se presentaron 20 hombres. Ganaderos, mineros, comerciantes, hombres que antes habían tenido demasiado miedo para levantarse, hombres que querían enmendar sus errores. Al final de la semana, eran 40. Caleb trabajó junto a ellos manejando martillos, transportando madera, enseñando a Ezra a construir una pared.
enseñando a Silas a medir 2 veces y cortar una sola vez. Los niños también ayudaron, incluso los más pequeños. Rosie llevaba clavos en los bolsillos de su delantal. Abel iba a buscar agua para los trabajadores. Penny cantaba canciones para mantener el ánimo de todos. «Tienes un buen equipo aquí», dijo Tom Wheeler una tarde. Él había sido uno de los hombres que miró para otro lado cuando Crane estaba en el poder. Ahora se presentaba todos los días al amanecer. «El mejor equipo del territorio», respondió Caleb. «Son buenos chicos. Son mis hijos». Wheeler sonrió. «Sí, ya lo veo. La casa tardó 3 meses en construirse. 2 plantas, 6 dormitorios, una gran cocina con estufa de leña, un porche que rodeaba 2 lados. El día que la terminaron, Caleb reunió a los niños delante de ella. «¿Qué os parece?» Nora estaba llorando. Últimamente lloraba mucho. Lágrimas de felicidad, las llamaba ella. «Es perfecta. Es enorme», dijo Ezra. Se le quebró la voz. «¿Cómo has podido pagar todo esto?» «Yo no lo he pagado. Lo ha pagado el pueblo». Caleb puso la mano sobre el hombro de Ezra. «Resulta que cuando defiendes lo que es justo, la gente quiere estar a tu lado. Incluso la gente que antes tenía miedo. Especialmente esa gente. El miedo es difícil de vencer, pero una vez que lo haces nunca olvidas cómo se siente». Luz subió los escalones del porche y pasó la mano por la barandilla. «Es sólida. Debería serlo. La construimos para que durara, como nosotros». Caleb sonrió. «Sí, como nosotros». Se mudaron esa misma tarde. Cada niño eligió su propia habitación. Discutieron sobre quién se quedaba con cada cama. Se pelearon por el espacio en el armario. Cosas normales, cosas de familia. Esa noche, Caleb cocinó la cena por primera vez en su nuevo hogar. Estofado, galletas y tarta de manzana que Agnes había enviado. 9 niños se reunieron alrededor de la mesa, hablando, riendo, robándose comida de los platos de los demás. Caleb se sentó a la cabecera observando, escuchando, sintiendo algo que había olvidado que existía. Plena. La voz de Peabel seguía hablando en voz baja, pero ahora hablaba todos los días. Todos los días. «Sí, hijo. ¿Podemos dar las gracias?» La mesa se quedó en silencio. «¿Quieres decirlo tú?» Abel asintió con la cabeza, juntó las manos y cerró los ojos. «Gracias por la comida, gracias por la casa, gracias por P». Su voz temblaba, «y gracias por encontrarnos cuando estábamos perdidos». «Amén, amén». Los demás repitieron. Caleb tenía un nudo en la garganta. No podía hablar. Solo se acercó y apretó el hombro de Abel. Comieron hasta que les dolió el estómago. Luego Nora y Lou lavaron los platos mientras Ezra y Silas los secaban. Los pequeños jugaban en el suelo. Por fin calientes, por fin a salvo, por fin en casa. Alrededor de las 9:11 alguien llamó a la puerta. Caleb se tensó. Viejas costumbres. «Yo abro». Ezra ya se estaba moviendo. Con cuidado. Ezra abrió la puerta. Se quedó paralizado. «P, tienes que ver esto». Caleb se acercó a la puerta y miró fuera. Una mujer estaba de pie en el porche, de unos 40 años. Cabello oscuro con canas, ojos cansados, ropa gastada y detrás de ella, 2 niños más. «¿Eres Caleb Mallister?» «¿Quién lo pregunta?» «Me llamo Helen Crawford». Su voz temblaba. «Soy la hermana de Emily Whitfield, la tía de Silas y Abigail». Caleb sintió cómo se le helaba la sangre. «Vine en cuanto me enteré del juicio». Los ojos de Helen lo atravesaron, buscando. «¿Están aquí? ¿Están a salvo?» «Están a salvo. Gracias a Dios». Helen se llevó la mano al corazón. «Gracias a Dios. Los he estado buscando durante 8 meses, desde que supe que Daniel había muerto. Pero nadie me decía nada. Nadie me ayudaba a encontrarlos. Crane se había encargado de ello. Lo sé. Ahora lo sé». Su voz se quebró. «¿Puedo verlos, por favor?» Caleb dudó. Miró hacia la casa, hacia Silas y Abigail, que habían salido a ver qué pasaba. Estaban pálidos. «Silas, Abby, esta señora dice que es vuestra tía». Silas dio un paso adelante lentamente. Se llevó la mano al pecho, al lugar donde solía estar el libro. Se lo había dado a Marshall Cooper como prueba. No había vuelto a dibujar desde entonces. «Tía Helen». «Silas».
El rostro de Helen se descompuso. Oh, Silas, mira lo grande que te has hecho. Te pareces a mamá. Era mi hermana pequeña. Helen estaba llorando. Lo siento mucho. Intenté encontrarte. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero Crane tenía gente vigilando, gente mintiendo. Ni siquiera sabía que seguías en el territorio hasta que el juicio salió en los periódicos. Abigail dio un paso adelante. Tenía 8 años y el pelo rojo como su hermano. No había hablado mucho desde que los rescataron. Trauma Blackwood dijo, «Lleva tiempo. ¿De verdad eres nuestra tía?» «Sí, cariño. Soy tu tía. Mamá hablaba de ti. Decía que vivías lejos. Decía que tenías caballos. Tengo caballos. Un rancho lleno de ellos». Helen se arrodilló. «He venido a llevaros a casa si queréis venir». Silencio. Caleb sintió que algo se rompía en su pecho. Silas lo miró, luego a Helen, y luego de nuevo a Caleb. «Ya tenemos un hogar». Helen se estremeció. «Sé que han pasado por muchas cosas. Sé que el señor Mallister ha sido amable con ustedes, pero yo soy su familia de sangre. Su mamá hubiera querido que estuviéramos a salvo». La voz de Silas era firme. «Mamá habría querido que fuéramos felices. Y aquí estamos, con P». Helen miró a Caleb. «Tú lo llamas P. Se lo ha ganado». Silas cruzó los brazos. Luchó por nosotros. Se enfrentó a Crane cuando nadie más lo hizo. Nos dio un hogar cuando a nadie más le importaba. A mí me importaba. Siempre me importó. Entonces, ¿dónde estabas? Las palabras le golpearon como una bofetada. Helen palideció. «Lo intenté, Silas. Tienes que creerme. Escribí cartas, envié telegramas. Incluso vine una vez a Copper Creek, pero los hombres de Crane me echaron a las afueras del pueblo. Dijeron que te habían acogido en una buena familia. Dijeron que no querías verme. Nunca recibimos ninguna carta». «Lo sé. Ahora lo sé». La voz de Helen se quebró. «Crane lo interceptó todo. Os mantuvo aislados. Se aseguró de que nadie pudiera ayudaros». Silencio. Silas bajó los hombros. Parte de su ira se disipó. «Te creo», dijo en voz baja. «Creo que lo intentaste. Pero me quedaré aquí». Silas miró a Caleb. «Con mi familia». Los ojos de Helen se llenaron de lágrimas. «Silas, eres mi tía. Eres de mi sangre, y quiero conocerte. Quiero que Abby te conozca». Silas dio un paso adelante y le tomó la mano. «Pero P es mi padre ahora. Este es mi hogar. Estos son mis hermanos y hermanas». Señaló a los otros niños que se habían reunido en la puerta, mirando, esperando. «Somos una familia, no por lazos de sangre, sino por elección, porque nos elegimos unos a otros cuando nadie más nos quería». Helen lo miró fijamente, al niño pequeño que había sobrevivido a tanto, que se había vuelto tan fuerte. «Suenas como tu madre. Eso espero». Helen se secó los ojos y miró a Caleb. «Ha criado a un buen chico, señor Mallister. Se crió solo. Yo solo le di un lugar seguro donde hacerlo». Helen asintió lentamente. «No estoy aquí para llevárselos. Quiero que sepan que el testamento de Emily me otorgaba la tutela si le pasaba algo a Daniel. Pero eso fue antes de que ustedes llegaran, antes de todo esto». Respiró hondo. «Vine porque quería verlos, saber que estaban a salvo, ofrecerles un hogar si lo necesitaban». Miró a Silas, a Abigail. «Pero veo que ya tienen uno. Podrías quedarte», dijo Abigail de repente. Todos se volvieron. «Podrías quedarte aquí con nosotros. Hay sitio». La voz de Abigail era débil, pero esperanzada. «Entonces tendríamos a P y a la tía Helen como una familia de verdad». El rostro de Helen se suavizó. «Oh, cariño, tengo un rancho en Helena, caballos que cuidar, una vida, pero podrías venir a visitarnos». Silas asintió con la cabeza. «Podrías venir en vacaciones, en cumpleaños, podríamos escribirnos cartas, cartas de verdad que se envían por correo». «Me gustaría». Helen sonrió entre lágrimas. «Me gustaría mucho». Caleb dio un paso adelante. «Es bienvenida aquí cuando quiera, señora Crawford. Cualquier amigo de estos niños es amigo mío». «Helen, por favor, Helen». Caleb le tendió la mano. «Gracias por venir. Gracias por no rendirte con ellos». Helen le estrechó la mano. «Gracias por salvarlos.
Gracias por darles lo que yo no pude darles. Se quedó una semana, conoció a los niños, contó historias sobre Emily cuando era niña. Lloró con Silas al recordar a Daniel. Enseñó a Abigail a trenzar el pelo como solía hacerlo su abuela. Cuando se marchó, prometió volver por Navidad y así lo hizo. A partir de entonces, los niños crecieron año tras año. Ezra cumplió 15, luego 16, luego 17. Se hizo más hombro, desarrolló una fuerza tranquila que le recordaba a Caleb, a Daniel Whitfield. Ezra lo encontró en el porche una tarde. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Crees que podría ser un hombre de ley como Marshall Cooper? Caleb miró a este chico que se había convertido en un hombre que había llevado a su familia a través del infierno y había salido más fuerte. Creo que podría ser lo que quisiera ser. ¿Pero crees que debería? Eso no lo decido yo, hijo. ¿Qué te dice tu corazón? Ezra se quedó callado durante un largo rato. Mi corazón me dice que quiero proteger a la gente, como tú nos protegiste a nosotros. Quiero asegurarme de que lo que le pasó a mi familia no le pase nunca a nadie más. A Caleb se le encogió el pecho. Entonces eso es lo que debes hacer. Ezra se marchó a entrenarse cuando cumplió 18 años. Escribía cartas todas las semanas. Volvía a casa siempre que podía y 3 años después se colocó su propia placa. Nora se hizo cargo de la casa. Tenía el don de Ruth para hacer que una casa se sintiera como un hogar, para convertir las sobras en comidas, para saber exactamente cuándo alguien necesitaba un abrazo o una reprimenda. Se casó con un maestro de escuela de Cheyenne cuando tenía 22 años, un hombre amable que vio su fuerza y no se sintió amenazado por ella. ¿Estás segura de él?, le preguntó Caleb la noche antes de la boda. Estoy segura. Nora sonrió. Es bueno, papá, como tú. No soy tan bueno. Eres el mejor hombre que conozco. Le besó en la mejilla. Por eso esperé hasta encontrar a alguien que estuviera a la altura. Silas nunca dejó de dibujar. Su trabajo apareció en periódicos de todo el territorio y luego de todo el país. Su serie más famosa se llamaba Nine y mostraba a 9 niños acurrucados en un granero, con una linterna acercándose en la oscuridad. Nunca vendió el original. Estuvo colgado en el salón de Caleb durante el resto de su vida. ¿Por qué este? Caleb le preguntó una vez. Has dibujado cientos de obras mejores. Porque esta es la que importa. Silas tocó el marco. Esta es la noche en que todo cambió. La noche en que nos encontraste. La noche en que nos convertimos en una familia. Luz sorprendió a todos al convertirse en médica. Viajó al este para formarse. Trabajó en hospitales de Boston y Nueva York. Luego regresó a Montana para abrir una clínica en Copper Creek. Pasé muchos años enfadada, le dijo a Caleb. Enfadada con mamá por vendernos. Enfadada con Crane por hacernos daño. Enfadada con el mundo por ser cruel. Pero la ira te consume por dentro. Quería hacer algo que ayudara en lugar de hacer daño. Tu madre estaría orgullosa. Los ojos de Lou brillaron. Tú lo sabes mejor que nadie. Abel recuperó la voz lentamente, con cuidado, palabra a palabra. A los 12 años no podía dejar de hablar. Volvía locos a todos con preguntas, historias y chistes que solo él entendía. Se convirtió en predicador, como Blackwood. Pasó su vida viajando por pequeños pueblos, ayudando a personas que habían perdido la esperanza a recuperarla. ¿Por qué esto?, le preguntó Caleb cuando anunció su vocación. Porque alguien me encontró cuando estaba perdido. Los ojos de Abel brillaban. Alguien me enseñó que el silencio no es la única respuesta. Quiero hacer lo mismo por los demás. Thomas y Penny Dawson, los 2 hijos. Caleb apenas los conocía cuando llegaron, pero se convirtieron en el tipo de personas que mejoran el mundo con su mera presencia. Thomas se hizo ganadero. Asumió cada vez más responsabilidades a medida que Caleb crecía. Tenía el don de su padre con los animales y la fuerza tranquila de su madre. Penny se convirtió en profesora, dijo que quería ayudar a los niños como Caleb la había ayudado a ella, darles esperanza cuando no la tenían. Abigail escribía historias, llenaba cuadernos con relatos de aventuras y romances y familias que se encontraban contra todo pronóstico. Su primera novela estaba dedicada a Caleb.
al hombre que me enseñó que el amor es una elección, no un accidente. Y Rosie, la pequeña Rosie, que se había desmayado en el granero de Caleb con 4 años y se estaba muriendo, se convirtió en una mujer de feroz compasión, madre de 4 hijos y abuela de 12. La visitaba todos los domingos sin falta desde hacía 40 años. Cuéntame la historia otra vez, papá. Ahora tenía 60 años, con canas entre su cabello dorado, pero su voz era la misma. Cuéntame la noche en que nos encontraste. Y Caleb se la contaba, con todo detalle. El frío, el granero, las 9 caritas a la luz de la linterna, el rifle que había tenido bajo la barbilla, la decisión que lo había cambiado todo. Nos salvaste, decía Rosie. Tú me salvaste a mí, respondía Caleb. El último invierno llegó suavemente. Caleb lo sentía en sus huesos. El cansancio que el sueño no podía curar. El frío que el calor no podía aliviar. Había vivido 73 años, más de lo que jamás había esperado, más de lo que una vez había deseado. Pero ya no. Llegaron los 9, de todo el territorio, de todo el país. Ezra con su placa, Nora con su marido y sus hijos, Silas con su cuaderno de dibujo, Lou con su maletín de médico, Abel con su Biblia, Thomas y Penny, Abigail con su último manuscrito y Rosie. Siempre Rosie. Tengo que decirles algo, dijo Caleb. Su voz era débil, pero clara. A todos ustedes. Se acercaron. Los hijos y nietos llenaban la habitación. Cuando entraron en mi granero aquella noche, yo estaba acabado. Llevaba años acabado, simplemente siguiendo la rutina, esperando la muerte. Respiró con dificultad. Vosotros me disteis una razón para vivir. Cada uno de vosotros me devolvió todo lo que creía haber perdido. Papá. Nora estaba llorando. Dejadme terminar. Buscó su mano, la encontró y la apretó con fuerza. Solía pensar que la familia era la sangre. Solía pensar que cuando Ruth y Emma murieron, mi familia murió con ellas, pero me equivocaba. Miró a cada uno de ellos por turno. La familia es quien está ahí. ¿Quién se queda? ¿Quién lucha por ti cuando nadie más lo hace? Se le quebró la voz. No tengo miedo porque sé lo que dejo atrás. Sé que os cuidaréis los unos a los otros. Sé que transmitiréis lo que hemos construido, esta familia. Lo haremos, papá. A Ezra se le quebró la voz. Lo prometemos, sé que lo haréis. Caleb cerró los ojos. Ahora, que alguien me cuente un cuento. Estoy cansado de hablar. Rosie se inclinó hacia él. Érase una vez, susurró, un ranchero solitario que lo había perdido todo. A su mujer, a su hija, su razón de vivir. Pensaba que su historia había terminado. Solo esperaba el final. Ella le tomó la mano. Pero entonces, en la noche más fría del año, encontró a 9 niños escondidos en su granero, hambrientos, helados, huyendo de un monstruo que quería matarlos. Los labios de Caleb se curvaron en una sonrisa, y el ranchero tuvo que tomar una decisión. Podía rechazarlos y mantenerse a salvo, mantener su corazón encerrado donde nada pudiera herirlo, o podía abrir su puerta, arriesgarlo todo, volver a amar. Las lágrimas cayeron sobre la mano de Caleb. Él eligió el amor, nos eligió a nosotros. Y esa elección, esa única elección, lo cambió todo. Salvó a 9 niños, lo salvó a él, creó una familia que perduraría durante generaciones. Ella le besó la frente. Esa es la historia, papá. Esa es tu historia. Y no termina aquí. Vive en nosotros, en nuestros hijos, en todos aquellos con los que entramos en contacto. Caleb le apretó la mano por última vez. Buena historia, susurró. Y entonces se fue. Qué pena. Lo enterraron junto a Ruth y Emma, bajo el roble donde se había arrodillado tantas veces a lo largo de los años. Todo el pueblo acudió. 3 generaciones de Mallister, Whitfield, Dawson y Brennan. Todos ellos familia, todos ellos suyos. Rosie habló en último lugar. Mi padre solía decir que la familia no es una cuestión de sangre. Es una cuestión de por quién estás dispuesto a luchar, por quién estás dispuesto a morir. Miró la tumba, las 2 antiguas que había a su lado.
Luchó por nosotros todos los días de su vida. Murió sabiendo que estábamos a salvo, sabiendo que éramos amados, sabiendo que su historia continuaría. Se secó los ojos, y así será para siempre. Los niños se quedaron juntos mientras se ponía el sol. 9 hermanos, sus cónyuges, sus hijos, sus nietos. Una familia construida no por lazos de sangre, sino por elección, por amor. Por un ranchero solitario que encontró a 9 niños hambrientos en la noche más fría del año y decidió que valía la pena luchar por ellos. La nieta de Ross le tiró de la manga. Abuela, cuéntame la historia del bisabuelo y los niños del granero. Rosie sonrió entre lágrimas. Érase una vez, y la historia siguió viva, como lo hacen las historias, como lo hacen las familias, como lo hace el amor. Pasó de mano en mano, de corazón en corazón, de generación en generación, sin morir nunca, sin desvanecerse nunca, solo haciéndose más fuerte con cada relato. Porque esa es la verdad. La sangre une a los parientes, pero el amor une a la familia. Y la familia, la verdadera familia, la que vale la pena tener, no es algo con lo que se nace, es algo que se construye día a día, elección tras elección, un acto de valentía tras otro. Caleb Mallister lo entendía, 9 niños lo entendían, y ahora de pie ante su tumba, con la última luz del día calentándoles el rostro, 3 generaciones también lo entendían. Algunas personas se preguntan, ¿qué lleva a un hombre a arriesgarlo todo por unos niños a los que apenas conocía? La respuesta no es complicada, solo es difícil. Te presentas cada día. No importa lo frío que haga, no importa lo asustado que estés, no importa lo fácil que sería marcharte, te presentas. Y cuando lo haces, cuando eliges el amor por encima del miedo, la familia por encima de la seguridad, la esperanza por encima de la desesperación, ocurre algo milagroso. Descubres que salvar a otra persona es la mejor manera de salvarte a ti mismo. Eso no es una historia, es la verdad, y la verdad no necesita adornos. Gracias por recorrer esta historia conmigo. Si sentiste el espíritu del oeste en cada palabra, suscríbete y sigamos caminando juntos hacia la próxima leyenda.